Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Verónica. Vamos a ver si se agrega alguna persona porque, bueno, me da un poquito de trabajo configurarlo. Espero que me estén escuchando bien. Y si no, empezamos y lo miran en diferido. Estaba buscando la balanza. Aquí la tengo. Vale, voy a ver. Espero que se esté viendo bien. Vale, sí, ya hay una persona. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ya como hay uno, vamos a empezar. Hoy vamos a hacer un especial de arroz. Espero que me estén escuchando. Cualquier cosa me lo ponen. Y ya hay 7, así que bueno, muchísimas gracias por estar. Ya son no solo 20.000, son 20.104, así que eso estoy súper contenta. Muchísimas gracias a todos, a los que se han suscrito, especialmente a todos los miembros que apoyan al canal, bueno, con su suscripción. Voy a tratar de hacer un poco más de directos. Hoy estuve desde la mañana tratando de configurarlo y me dio bastante trabajo, así que espero que se esté viendo bien. A ver, estoy viendo. Gabriela y Chiclana Cádiz. Hola, Josefa y Gabriela. No veo muy bien, Angélica también lo veo. Yo luego voy a leerlos y después ya si quedan, porque estoy sola. Bueno, está mi esposo, pero se fue a acostar porque le dije para quedarme tranquila. Estuvo Ornella, pero como tiene que estudiar, se tuvo que ir. Vamos a empezar. Voy a empezar haciéndoles una guía básica, súper elemental para empezar a trabajar la glicerina. Y luego vamos a empezar con el arroz. Tengo pensado hacer 10 fórmulas, así que seguramente este es el arroz de cocina normal. Les voy a explicar cómo lo vamos a preparar. Seguramente sea bastante largo. Cuando ustedes trabajan la glicerina, les voy a mostrar, aquí tengo glicerina blanca, yo la suelo comprar. Y aquí tenemos la transparente. Hoy voy a trabajar con la blanca. Vamos a utilizar 1 kilo entero. Es importante leer las etiquetas, pero lo más importante cuando ustedes empiecen con una glicerina nueva es cortar un trocito y probar si a ustedes les gusta sin ningún aditivo. Si les gusta sin ningún aditivo, esa base de glicerina va a estar bien. Lo más importante que no tenga ni sulfatos ni parabenos, que últimamente ya las formulaciones vienen sin parabenos. Muy importante que no tengan sulfato. Los sulfatos son agentes espumantes que van a hacer mucha más espuma y bueno, va a dar esa sensación de limpieza, que en realidad la espuma no tiene nada que ver con la limpieza. Esto en sí ya es jabón. Lo que vamos a hacer hoy, sin ningún tipo de colorante, lo que vamos a hacer es colorear con aditivos naturales nuestras bases de jabón. Vamos a hacer 10 jabones altamente rentables y uno de los ingredientes principales, de los aditivos principales que va a estar presente en todos los jabones va a ser el arroz de cocina. La semana pasada recibí varios comentarios a raíz de unos jabones que hice súper económicos para poder hacer y emprender. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo súper económico que puedan hacer todas las personas que me están mirando. A excepción de las fragancias que vamos a utilizar, el resto lo van a tener en casa seguro, porque vamos a trabajar, les voy a mostrar. Yo tengo apuntada la fórmula y se las voy a ir dando, se las voy a ir leyendo, se las voy a ir dando y luego puedo hacer un PDF y se los dejo en el comentario fijado para que la tengan ordenada. Vamos a hacer arroz y miel. Vamos a hacer arroz y café, que todo esto tienen en casa. Arroz y cúrcuma. Arroz y cáscara de naranja. Esto es para mostrarles un extracto hidroglicerinado de café, arroz y matcha, arroz y limón, arroz y aloe y creo, arroz y avena. Estos serían los 10. Déjenme ver si no me olvido de ninguno. Arroz y chocolate. Aquí teníamos este otro. Café, avena, cacao, el té, el aloe. Y la leche en polvo. Aquí tenemos la leche en polvo que no entraba
son todas cosas que podemos hacer de la cocina. Una de las propiedades principales del, déjenme ver dónde está el arroz, pero yo lo tengo hecho polvo, es este. Sí, este es harina de arroz. Vamos a trabajar con harina de arroz. Para eso vamos a necesitar un molinillo y vamos a transformar este arroz de cocina en harina de arroz. La harina de arroz es extremadamente suave, lo que va a resultar un exfoliante mecánico. Va a exfoliar muy suavemente, va a transformar el jabón ultra cremoso y con los aditivos que vamos a poner, va a quedar 10 fórmulas de jabones diferentes, estupendas y maravillosas. Yo creo que se está cayendo la cámara. A ver, porque si muevo la mesa, ya veo que hay cantidad de comentarios. Bueno, ya voy a ir leyendo los de Estados Unidos. Gloria, pues muchísimas gracias a todos. Vale, el primero que vamos a hacer, porque tenemos muchos para hacer, es el de, primero vamos a preparar la harina. Yo preparé algo, pero les voy a enseñar a preparar la harina de arroz. En un molinillo pueden hacer, uy, que no se nos caiga. A ver si lo ven aquí. Luego voy a poner la cámara para que se vean las manos. En un molinillo de café pueden utilizar una licuadora. Vamos a poner algo de arroz. Importante las medidas de higiene. Y ahora me voy a poner guantes y me estoy muriendo de calor para manipular los aditivos. También es importante recogerse el pelo. Yo no lo tengo porque estoy, bueno, haciendo la clase, pero si hiciera estos jabones para la venta, hay que recogerse el pelo y ponerse guantes. ¿Sí? Ponemos aquí esto y dándole unos toques, lo vamos a transformar en polvo. Para los que me siguen de España y seguramente en otros lugares del mundo, la harina de arroz también se compra, pero suele ser un poco más cara porque, bueno, tiene este proceso. Pero lo que vamos a hacer es hacerlo muy finito, polvo. Dice, ya está seco el arroz. El arroz es tal cual se saca del paquete. Yo no tenía ningún paquete cerrado para mostrarles, pero este arroz no está cocido, es seco. No sé si escuchan el ruido. Es el arroz tal cual lo abren. Puede ser cualquier marca, puede ser integral, blanco, redondo, cualquier marca, eso no hay problema. Y vamos a dejar una harina así. Pueden darle más. Otra cosa, pueden tamizarlo también. Yo tengo preparado un video cuando hice las 10 fórmulas de cáscara, en donde preparé lo que es el molido del arroz, de avena, también hice de azúcar, todas esas cosas. Tengo que subir el video, lo que pasa es que estoy esperando los 1000 likes, pero bueno, lo estoy haciendo de nuevo. Ha quedado muy fino. Lo pueden tamizar para asegurarse de que esté todo totalmente fino. Este está tamizado. Seguramente sea otro arroz que ha quedado un poquito más blanco, porque este realmente es un poquito más amarillo. Pero ya ven que quedó perfecto. Yo lo voy a dejar aquí, voy a usar este, pero si nos hace falta, vamos a usar el otro. Tamizarlo es muy sencillo. Lo ponen en un tamiz, que es como un colador fino, y lo tamizan. Y pueden darle más y más y más, pero eso es para explicarles cómo se va a hacer la harina de arroz.
Vamos a empezar. El primero que vamos a hacer, porque son 10, si no hacemos un poquito rápido, va a ser horrible, de largo, y si no, nadie después va a repasar el video. Voy a ir mirando. Con arroz cocido no. Si ustedes hacen con arroz cocido va a tener humedad. Todo lo que tenga humedad va a dar hongos y bacterias y levaduras y se va a echar a perder muy pronto. No se puede hacer con arroz cocido, tampoco se puede hacer con agua de arroz. Hay que hacerlo con arroz seco. Todas las cosas que le vamos a poner como aditivos a nuestro jabón de glicerina tiene que ser seco, extremadamente seco. Pueden agregar aditivos líquidos, pero siempre y cuando sean glicerina líquida o aceites, que también les voy a hablar de los aceites luego, pero estos serían los líquidos que pueden agregar con moderación. Cuando hicimos el jabón de leche materna, agregamos lactato de sodio para contrarrestar, pero eso es un aditivo que tienen que comprar y es un poco más difícil de conseguir. Lo que les voy a hacer la clase de hoy es para justamente que ustedes puedan emprender desde casa con amplio margen de ganancia. Entonces, todo lo que van a poner va a ser seco. Todo lo que yo mostré, aquí tengo un poco de canela para hacer el de café y canela, es todo seco. Utilizo especias de cocina. Todo lo tenemos que llevar a la mínima expresión, a polvo, para poder ponerlo, a menos que quieran algo que sea exfoliante. Cuando ustedes quieren exfoliar, recuerden, tiene que ser partículas pequeñas, a excepción de jabones para codos o talones, pero tienen que ser partículas muy pequeñas porque si no va a raspar. Va a ser horrible el jabón. Si ustedes dejan partículas gruesas, pasarlo por los brazos, va a rayar, a menos que sea para talones, para ese fin. Entonces, la primera fórmula, yo la voy a dejar luego escrita, pero si quieren tomar nota, pueden ir haciéndolo, se los voy a ir dando lentamente. Vamos a utilizar 100 gramos de base de glicerina, puede ser blanca o transparente, porque vamos a trabajar con miel y la miel a veces es interesante que se vea. Yo voy a utilizar solamente, aunque les mostré dos, voy a utilizar solo un paquete para que ustedes vean lo que rinde un paquete, para que vean lo que rinde 1 kilo y que podemos sacar 10 jabones realmente. Y vamos a hacer el cálculo del costo. Yo les digo, yo la suelo conseguir a 8 euros. Si hacemos 10 jabones, cada jabón nos cuesta 80 céntimos. Si ponemos, ya van a ver las cantidades que vamos a utilizar. Si son cositas que tenemos en casa, prácticamente es mínimo el gasto que tenemos. ¿A qué precio lo pueden meter? Pues lo pueden vender a 6 euros. A 6 euros, a 5,50, pueden tener amplio margen de ganancia con este tipo de jabones. Entonces, vamos a utilizar siempre para esta clase 100 gramos de base de glicerina. Vamos a poner 3 gramos de harina de arroz, que sería esta, 3 gramos de harina de arroz, y 1 gramo de miel de abejas. Mi miel, para que vean de que ya está empezada, es la que yo suelo tener aquí. Si está cristalizada, les voy a enseñar el truco. Lo pueden calentar a baño María o le dan un golpe de microondas para que luego se vuelva a lo que es integrar. O sea, esta miel sirve, aunque esté así, sirve. La pueden utilizar sin ningún problema. Y luego, si quieren, pueden dejarlo totalmente natural o le pueden poner fragancia. Si ustedes quieren poner fragancia, de 10 a 15 gotas de una fragancia suave. No estoy hablando de aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen propiedades, que son las propiedades, el alma de la planta. Estamos usando fragancia cosmética, o sea, de que este jabón puede ser para todo tipo de personas, porque prácticamente la miel o el arroz no causa ningún tipo de alergias. Personas con piel sensible, siempre
evitar fragancias, o sea, es mucho mejor para las personas con piel totalmente atópica o sensible no poner ningún tipo de fragancia ni colorante. Es muy importante. Este jabón va a humectar por la miel y también va a retener la hidratación por la glicerina. Estoy aquí mirándolo. Nutre profundamente, suaviza y calma la piel porque va a suavizar por el arroz que nosotros le vamos a poner. Les voy a hacer una explicación para los que a veces me preguntan cómo es que se llega a estas fórmulas. No hay ninguna calculadora, como por ejemplo las calculadoras cuando vamos a hacer jabones en frío de saponificación. Yo, cuando formulo a porcentajes. Esta fórmula, si tenemos como guía que vamos a partir de 100 gramos de base de glicerina, si yo tengo 3 gramos, va a ser un 3% de mis 100 gramos. Y a su vez, 1 gramo de miel va a ser un 1%. O sea que esta fórmula yo no suelo calcular, ni contar, ni agregar lo que son las fragancias ni los colorantes. Esta fórmula está calculada al 4%, porque pongo 3 gramos de harina y 1 gramo de miel. Entonces son al 4%. Muchas bases comerciales dicen de que su base puede soportar máximo un 2%. Yo no conozco ninguna base que soporte un 2%, la mayoría soportan más. ¿Qué pasa? Si yo soy el dueño de una empresa que hace bases de glicerina, yo no puedo decir vamos a llevar mi base a lo máximo porque las personas se equivocan, suelen hacer igual algún jabón mal o le ponen muchas más cosas de las que van, entonces realmente las personas van a decir, esta base es mala. Por eso es que ellos siempre la llevan a la mínima expresión. Siempre recomiendo, a excepciones, formular al 5% para no desajustar tanto la fórmula. Yo tengo fórmulas en el canal que las he llevado al 14 porque son fórmulas especiales, que no quería tanta burbuja. Por ejemplo, en jabones de bebé, a mí me gustan con menos burbuja. Y también le pongo algunos aditivos que me van a contrarrestar toda esa sobrecarga. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar aumenta burbujas aunque yo le ponga mucha más carga. Pero bueno, son fórmulas excepcionales. No sigan todo al máximo porque pueden perder lotes. Si ustedes calculan al 5% o al 4% o al 3%, no tienen por qué fallar. Por eso les digo al principio, con 20 gramos, con un trocito que luego lo dejan secar, lo funden y lo transforman en jabón, prueben qué tal es su base. Si su base funciona bien, puede recibir aditivos. Vamos a poner aditivos, yo controlé todos estos aditivos que poníamos que no superaran mucha carga. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacerlo solamente de harina de arroz, con que saquen la miel y ese gramo de nuestra miel se lo pongan a la harina, pues va a estar bien, porque compenso. Siempre piensen en el porcentaje que va a ser el final. Entonces, 3 gramos de harina de arroz, 1 gramo de miel. Lo que tenemos es un 4%. Si recomiendo en su máxima expresión, digamos, de la fórmula, un 5% y mi fórmula está en 4, va a estar correcta. Puedo complementar con algunas gotitas de fragancia y si quisiera también puedo poner colorante porque voy a tener margen. Con respecto a la fragancia, la mayoría, yo creo que prácticamente todos los videos del canal, pero bueno, voy a decir la mayoría, están formulados para rostro, porque lo que hay que poner de fragancia para rostro es máximo un 2%. Por eso yo a veces pongo un chorrito, calculo 10 gotas, 15 gotas, porque sé que no voy a tener el 10%, o sea, el 2%. Para cuerpo sí puedo poner más, pero todas las fórmulas, si a ustedes les gusta la explicación que doy del jabón
y ven que de fragancia hay un 2%, sirve para rostro, porque es la piel más delicada del cuerpo. Cuando ponemos fragancias o ponemos aceites esenciales, podemos irritarla. Entonces, ustedes pueden no agregar más de lo que yo digo, pero si un ingrediente falta, lo pueden sacar. Perderán esas propiedades, pero pueden sacarlo. O sea, todos tienen, si quieren hacer jabón, pueden hacerlo. No es necesario que tengan todo. Esta fórmula no tiene aceite. Cuando hagamos otras con aceite, ya voy a empezar a explicarles acerca de los aceites. Lo que voy a hacer, voy a empezar, porque creo que ya quedó claro. Voy a mirar si alguien me comenta algo. Estar escuchando en vivo de Chile, pues muchas gracias. Yo, sin gafas, de lejos, pues voy a leer algunos poquitos comentarios, pero bueno, yo les mando un saludo muy grande a todos. Ya, seguro que me van a ver más, porque me está dando bastante trabajo editar los videos. Entonces digo, si empiezo a hacer en vivo, es mucho más fácil. Hago el jabón de uno, explico y ya no tengo que editar. Y ustedes aprenden y yo voy adelantando tiempo. Así que bueno, encantadísimos todos. Bueno, yo tengo la fórmula, yo luego, porque hice algunas correcciones, lo transformo en PDF y se las dejo, pero presten atención, porque solo voy a poner la fórmula. Voy a explicar todo como si hoy fuera una clase única en su vida, como si no hubieran visto ningún video. La base de glicerina siempre tiene que estar envuelta, no pueden agarrar aire, porque la glicerina, a ver si lo abrimos, es higroscópica, retiene toda la humedad del ambiente. Voy a sacar esto. Retiene toda la humedad del ambiente. No es que sude, nosotros decimos suda, pero en realidad va a retener toda el agua y se va a depositar en la superficie. Entonces no queda estéticamente bien. También los colores, a menos que usen mica, los colores líquidos, los colorantes líquidos pueden migrar. Y también se puede ensuciar de polvo. Entonces siempre utilizan y la guardan. Vamos a pesar 100 gramos para el primer jabón. A ver. 83. Pues tenemos 119. A ver. Vamos a tratar de hacerlo exacto porque si no, nos va a faltar. Pues ahí tenemos 100 gramos de base de jabón. ¿Qué hago? Lo vuelvo a envolver. Importante. Cuando nosotros, voy a cortar este trocito para explicarles. Cuando nosotros lo cortamos, importantísimo que todos los cubos tengan el mismo grosor aproximadamente. Estos cubos, si yo los pongo a fundir con este en mi jarra, los pongo y digo, este entra perfecto. Si yo lo pongo así, mis cubos se van a fundir primero porque son mucho más pequeños y este no se va a fundir. Si yo espero a que este funda, estos se van a sobrecalentar. Entonces es importante aproximadamente que todos tengan el mismo grosor, el mismo tamaño. Entonces tenemos que cortarlos todos. Si ustedes lo sobrecalientan, pierden humedad. Si pierden humedad, ya luego el jabón va a sudar, va a perder algo de hidratación. Aquí tenemos nuestros 100 gramos, los ponemos. Yo lo que hago es, lo reservo y preparo los aditivos.
yo no estoy calentándola y preparo los aditivos, porque si no se me va a enfriar y voy a empezar a perder lo que es la humedad, lo voy a tener que volver a calentar. Entonces, siempre la reservo. A veces trato que quede, que se vea, que sigue estando ahí, pero a veces no puedo porque, claro, son muchas cosas. Ustedes no ven la cantidad de cosas que hay aquí para poder hacer los jabones de una manera un poquito más dinámica. Voy a calentar un poquito esto. A ver dónde ponemos las cosas. Si quisieran emprender, prácticamente pueden utilizar todo lo que tienen en sus cocinas. A ver ahora, porque este microondas es nuevo. A ver ahí. A ver si nos entibia. La glicerina sigue aquí. Con un golpecito de microondas, ya podemos revolver, ya se integra. Si está azucarada, no pasa nada. Ustedes si la van a consumir en un té o algo, también la van a usar así que no va a haber problema. Voy a ponerles la cámara para que ustedes vean cómo yo voy haciéndolo. Les voy a poner la cámara para que vean la mesa. Aquí. A ver si no se nos cae. Yo creo que ahí se ve bien, para que puedan ver un poquito mejor. Vale. Si tuvieran que comprar algo importante, es esta balanza. Porque si ustedes quieren, a ver si la puedo abrir. Si ustedes quieren que el jabón quede automáticamente igual todas las veces, tienen que medirlo. No pueden calcular cucharitas ni cucharadas porque no va a quedar igual todas las veces. Esto es importantísimo. Yo lo compré en AliExpress y aproximadamente, yo creo que fueron 7, 8 euros. Voy a agarrar la fórmula. Seguimos aquí, les voy a poner aquí para que la vean, que sigue la base de glicerina ahí. Vale, vamos a necesitar 3 gramos de harina de arroz. Yo suelo comprar en los chinos estas cazuelitas. Pueden pasarle alcohol. El alcohol que yo utilizo es el de farmacia. Uy, ahí. Lo que yo lo pongo porque es importante que tenga el atomizador. Entonces vamos a pasarle alcohol. Y vamos a poner 3 gramos de la harina de arroz. Esperen que es tanto lo que hay que no encuentro nada. Aquí. Esta es la harina de arroz que yo ya tenía, pero la que tenemos en el molinillo también sirve. La balanza siempre tiene que estar en la tara en 0. No sé si ustedes lo pueden ver. A ver si ponemos aquí. Vamos, 2 gramos. Tengo 320. Formulándolo al 4%, siempre pueden tener margen de error. A ver, 3 gramos exacto. Bueno, 3,02.
este 0,2 no es nada. Inclusive, como sabemos que podemos formular un poquito más, no va a haber inconveniente. Luego le vamos a poner 1 gramo de miel. Ponemos la tara y le vamos a poner 1 gramo de miel. Aquí sí no nos podemos pasar porque va a ser más difícil sacarlo. A ver, que me es difícil también ver aquí, 1 gramo. Yo he visto videos en internet en donde hacen jabones de miel y le ponen medio tarro a un jabón. Fíjense lo que nosotros estamos poniendo de miel. Es nada casi. Esto corresponde a 1 gramo. Estos son nuestros 4 gramos de aditivo. Lo que vamos a hacer es una pasta para tratar de integrarlo. Si ven que el polvo de arroz no se integra, pueden utilizar, porque se está pegando, para que no se hagan grumos, pueden utilizar glicerina líquida. Unas gotitas es suficiente. Con la glicerina líquida, que es la que se compra en la farmacia, se las voy a mostrar. Esto le va a aportar hidratación. Todos los cambios, modificaciones, siempre la tienen que apuntar para cuando ustedes la van a hacer de nuevo, la hagan igual. Vamos a poner unas gotitas y vamos a apuntar. Entonces, cuando yo les dé la fórmula, les voy a decir que agregamos esto. Esta glicerina va a dar máxima hidratación. Vamos poniendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a poner 11 con esa que quedó ahí. Porque necesitamos, para evitar grumos, que se haga una pasta. O por lo menos que se integre lo más que se pueda. Hemos puesto 11 y ya se está integrando. Vamos a poner 5 más. A ver, es difícil agarrarlo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Gabriela dice, me encanta cómo explicas todo. Yo explico todo porque, bueno, yo soy así, a mí me gusta. Las cosas a medias no me gustan. Y si no lo hago seriamente, pues prefiero no hacerlo. Entonces, yo explico, que entiendan, que pregunten y, bueno, y que saquen el máximo provecho. Así, bueno, yo digo pastita, pero aquí está todo hidratado y de esta forma no vamos a tener grumos. Esto es arroz con glicerina líquida. La glicerina líquida va a dar mucha más hidratación. El otro día que fui a visitar a Ornella, ella vive en otra ciudad porque está en la universidad y una de las chicas que vive con ella me dijo, los jabones de glicerina que yo utilizo me dejan la piel tirante. Tus jabones de glicerina me lo dejan súper hidratado. Y el secreto es que yo pongo glicerina extra. No se asusten, no pueden poner demasiada, pero si ustedes ven que esto queda todo compacto, todo humectado, seguramente no va a modificar el jabón, porque seguimos teniendo margen. Por eso les digo, no formulen al máximo, pongan menos para tener margen de agregar cosas, porque si nosotros agregábamos el polvo tal cual, seguramente se nos hacía grumo, pero así no se nos va a hacer grumo. Miren qué guapo que está precioso, está todo integrado en una masa. Entonces, ahora es el momento de fundirla, cuando yo ya tengo todo listo.
tenemos que pensar qué aroma le podemos poner. Como no vamos a trabajar con aceites esenciales y solo vamos a trabajar con fragancia, da igual la fragancia que le pongan. Pero la que yo pensé era una de miel para que combine. Les voy a mostrar. Aquí tengo esta que se llama Christmas Honey, que es miel de Navidad. Les voy a explicar en qué momento se agrega la fragancia. Si yo agrego la fragancia ahora, porque la fragancia también me puede disolver mi arroz, hubiera sido ideal, la temperatura que va a tener mi glicerina me la va a evaporar. Entonces, no puedo agregar fragancia a mi mezcla, por lo menos en esta fórmula, porque si no la pierdo. Lo que tengo que hacer es esperar a que baje. Yo hoy no voy a trabajar con termómetro para enseñarles a que ustedes empiecen a ver cómo reacciona la glicerina y ya empiecen a conocer su textura. Lo que voy a hacer es fundirla en el microondas, que ya les digo, hace 3 semanas compré el microondas para hacer los directos y hoy, ahora mismo, lo estoy probando por primera vez. No tuve tiempo porque lo había puesto en la sala. Y bueno, a ver si me manejo bien con esto. Si no la recaliento. A ver si cierro. Es que yo no sé, yo creo que lo voy a tener, porque se programó, voy a tener que desenchufarlo y ponerlo de vuelta con la ruedita. Yo creo que es con la ruedita. A ver, un segundito. A ver si este es el microondas. Sí. Vale, ya estoy aquí. Porque si la recaliento, no lo voy a encender todavía. Voy a explicarles lo del alcohol y vamos a ver lo del molde. Los moldes que ustedes pueden utilizar pueden ser de silicona, yo los suelo comprar en AliExpress, pero también pueden utilizar todo lo que sean tarritos de leche. Por ejemplo, vi muchas personas que hacen con botellas de agua con la parte de abajo, quedan muy bonitos. Tiene que ser flexible para que ustedes lo puedan desmoldar. No podrían hacerlo aquí porque no lo pueden sacar, pero si hacen en cajitas de cartón, en frasquitos por debajo de la leche, también inclusive, que yo voy a hacer algunos, los pueden hacer dentro de bolsas. Lo hacen en bolsa y lo pueden recortar como si fueran piedras y quedan muy bonitos. Y yo voy a ver si hago sin ningún molde adentro de bolsitas y quedan hermosísimos. Bueno, para evitar burbujas, antes de verter nuestra mezcla, vamos a rociar alcohol. Y es muy importante que utilicen una bandejita para que lo puedan mover, porque si yo lo pongo aquí, no vamos a poder utilizar la mesa, porque cuando lo muevo se me va a mover para todos lados y voy a perder la preparación. Yo mojé todos, pero vamos a hacer uno. Lo voy a poner aquí y luego lo vamos a sacar. Y seguimos trabajando y cuando esté más frío, cuando ustedes lo van a dejar, si necesitan la tablita, lo apoyan, está ahí y lo sacan. O sea, sacan la tablita, no pasa nada. Pero de esta forma pueden moverlo. Ahora sí voy a fundir la glicerina. A ver si, esto es totalmente electrónico y no sé cómo funciona. A ver ahí, yo creo que ahí voy a calcularlo porque se puso bastante temperatura, o sea, bastante tiempo, se puso como 4 minutos y necesitamos intervalos de 30 segundos. Yo lo que hago, abro la puerta y voy mirando. Estoy en Tenerife, hace un calor y para que no hayan ruidos de la calle, estoy encerrada. Así que estoy aquí sufriendo.
Volvemos a abrir y yo creo que ya un poquito más, pero fíjense, sin cámara rápida es muy rápido. Les voy a mostrar un truco. ¿Cómo sé yo? Porque yo a veces veo y digo, uy, qué cantidad de humo. Yo no o sea, lo que es vapor, no la recalenté porque si ustedes miran, tengo cubitos sin fundir. Esperen a ver. Estos cubitos significan que aunque salga vapor, no está hirviendo y no ha perdido humedad. El calor residual, si yo lo revuelvo un poquito, el calor residual me lo va a fundir. Y tengo que esperar a no tener nada. Yo creo que ya no hay. O sea, ya se derritió todo. Entonces hay que sacarlo justo cuando queden algunos cubitos y de esa forma saben que no sobrecalentaron la base de glicerina. También la tocan y está calentito, pero agradable, no está quemando. Porque no me acuerdo quién fue, si fue Fidelina, que decía, a mí no me salen igual. Yo lo estoy haciendo, microondas nuevo, que no lo conozco, pero abro la puerta, abro y cierro y ahí no la fundí. O sea, dejé el último cubito y entonces no necesito ni tomar la temperatura. Ahora, lo que voy a hacer es agregar mi preparación. Si ustedes miran, es como si fuera una cucharita de té la cantidad que estamos poniendo. Es muy poquita. Yo veo a veces videos que agregan demasiada cantidad de cosas. Poner más cosas no significa que quede mejor. Al contrario, poner menos cosas significa que va a quedar mejor. Lo que hago, revuelvo, puedo agregar alcohol, también pueden disolver, disolver no, porque el arroz no se va a disolver, pero sí se va a humectar y se va a dispersar con alcohol. Pero yo prefiero agregarle unas gotas de glicerina. Fíjense que ya está todo disuelto, ni vemos dónde está. Vamos a agregar la fragancia, que eran de 10 a 15 gotas. Esta es la de miel. Pueden agregarla así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si quieren alguna más. Como nosotros no recalentamos, porque claro, yo voy hablando y no es lo mismo, fíjense, no es lo mismo estar hablando a estar haciendo de una. Podemos volver a darle un toquecito. Lo voy a poner aquí. No lo pueden recalentar, solo le dan y ya para el próximo no les hablo para que vean de que queda bien. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Hablar y hacer. A ver, un poquito más porque si no lo recalientan pueden volver a calentar un poquito. Así ya lo tienen. Fíjense de que lo que yo saqué de las paredes sigue aquí. Pero le doy un poquito más. Si tienen que volver a calentarlo, perderían un poco de fragancia, pero yo sigo sintiéndola en el ambiente. Así que cuando la tienen fundida no se pueden distraer. Ya se ha fundido, bueno, toda no, pero ya está bien. Lo que voy a hacer es ponerla. Rociamos, no sé si notan que tiene unas burbujitas. Cuando rociamos con alcohol, las burbujas desaparecen. Entonces ya tenemos el jabón.
Importante, si hacen jabones diferentes, ponerles un nombre. Yo voy a sacarle el alcohol porque preparé unas etiquetitas. Si lo hubieran hecho con glicerina transparente, aquí le puse miel, porque como quedan todas blancas, si lo hubieran hecho con transparente igual quedaba un poquito más coloreado. Pero muchos jabones de miel, fíjense en que nosotros pusimos muy poquito, también están coloreados. Lo pueden colorear con cúrcuma o lo pueden colorear con un poco de mica para que dé algo de dorado. A veces los jabones tienen truco. Estos son totalmente naturales porque ya les dije, no vamos a utilizar colorantes. Si quisieran utilizar algún colorante, no pueden utilizar el colorante alimenticio porque es a base de agua. Los colorantes a base de agua a la larga terminan estropeando el jabón. Para un día hacerlo, bueno, no hay ningún problema, pero si ustedes lo quieren hacer para vender, tiene que ser colorante para jabón. Vamos a hacer el otro, voy a sacarlo, lo voy a dejar por aquí. Luego después les doy un mini recreo, así yo lavo las cosas. Tengo como para hacer otro jabón más, lo voy a poner aquí. Y el segundo que vamos a hacer, les voy a decir, este jabón de miel puede servir para piel seca, sensible, normal, madura y es ideal para uso diario. Importante, pueden usarlo tanto por la mañana como por la tarde. Vamos a hacer, ahora van a ver que va a agarrar un poquito más de color porque lo vamos a colorear con cúrcuma. Va a ser de arroz y cúrcuma. La cúrcuma es la que utilizamos en la cocina y es antimanchas. Puede tener algún beneficio antiacné también. Lo que vamos a utilizar, se los digo, 100 gramos de base de glicerina. Seguimos con la base de glicerina blanca. Vamos a poner 3 gramos de harina de arroz, 1 gramo de cúrcuma en polvo. La fórmula, si ustedes la razonan, como razonamos la fórmula anterior, estamos poniendo 1 gramo. Antes pusimos 1 gramo de miel, ahora cambiamos la miel porque nuestro ingrediente principal es la harina de arroz. Vamos a poner 1 gramo de cúrcuma, pero la cúrcuma no la vamos a disolver en glicerina vegetal, la vamos a disolver en aceite. Vamos a disolverlo en el aceite que tengamos en casa y la mayoría de las personas suele tener de girasol. Les quiero contar algo muy importante. El aceite de girasol es el aceite de la belleza. Le suelen decir aceite de la belleza. Es espectacular, me encanta, pero tiene que ser, a ver si ustedes lo ven, alto oleico. Ahí lo ven, alto oleico. Si utilizan el aceite de girasol normal, no es necesario que sea esta marca, todos lo van a decir, alto oleico. El aceite de girasol normal enrancia rápido, suele enranciar en un mes. O sea, de que si ustedes tienen un aceite, un jabón con un aceite de girasol, es muy probable que tenga un olor feo, no que pierda propiedades, pero claro, una persona cuando lo primero que hace es oler un jabón, la persona si huele el jabón y tiene un olor a rancio, ya no lo va a querer. Entonces, para evitar eso, tiene que ser alto oleico. También moderar la cantidad de aceite que ponemos. Dentro de nuestra fórmula podemos poner máximo un 5%, pero de los aceites o de las mantecas, para no desestabilizar, siempre prefiero inclinarme por menos. Va a ser como un sobreengrasado porque nuestro aceite no se va a juntar con nuestra base de jabón, va a quedar suelto en el jabón. Entonces pongan cuanto menos aceite o menos mantecas, va a quedar mucho mejor el jabón. No tienen que poner demasiado. ¿Sí? Voy a mirar si hay algún comentario de los aceites. El aceite de palta sirve. Sí, el aceite de aguacate sirve. Les voy a mostrar, también tengo aquí para mostrarles aceite de almendras que no lo vamos a utilizar, pero sí traje para mostrarles otras opciones.
Cuidado porque hay personas que tienen alergia a los frutos secos y si tienen alergia a los frutos secos, tienen alergia a las almendras. Así que muchísimo cuidado con esto. Siempre tiene que estar todo súper rotulado para que ustedes puedan ofrecerle a su cliente el producto que realmente le siente bien. Entonces, como yo sé que la mayoría de las personas suelen tener o aceite de maíz o aceite de girasol, si están en España pueden tener aceite de oliva. El aceite de oliva es mucho mejor que estos, tiene muchísima más estabilidad, pero claro, la idea de hoy es hacer jabones súper económicos con cosas que tienen en casa prácticamente todos. Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar aceite de maíz o si ustedes quieren el aceite de girasol. Me gusta más el de girasol, pero tiene que ser alto oleico. Aceite de girasol normal no va a servir. Se va a enranciar, va a quedar feo y van a perder clientes. O sea, busquen alto oleico, que dentro de la gama de precios es prácticamente igual. Tienen que mirar en el supermercado la etiqueta, ¿sí? Que diga alto oleico. Bueno, lo que vamos a necesitar, volvemos con nuestra balanza de precisión y ya saben cómo nosotros, primero que nada, voy a agarrar este otro, como nosotros, primero que nada, queremos disolver nuestra cúrcuma, la vamos a tener que disolver en aceite. Así que vamos a dejar poner el arroz para lo último para hacer una pasta. Ahora sí se nos va a hacer una pasta mucho mejor. Si no tienen aceite del que yo estoy mostrando, un aceite de almendras dulces también sirve. Importante que sea un aceite ligero. Se van a dar cuenta que el aceite es ligero porque cuando lo mueven, miren qué ligero que es el aceite. Hay otros aceites como el de ricino que es más espeso, más denso. Entonces, este es un aceite ligero. Pueden sustituirlo por cualquier aceite ligero. Bueno, vamos a poner un gramo de aceite vegetal. Voy a poner las gafas. Importante que esté en gramo, que ahí apretamos aquí. 1 gramo. Si se pasan 1,25, pues lo tienen que sacar. Por eso primero lo más difícil de pesar. Porque también si andan pesando en diferentes tarros, van a perder demasiado. Ahí sí tenemos 1 gramo. Volvemos a poner la tara. Siempre los utensilios limpios. Yo los estoy limpiando con una servilleta porque los voy a dejar para mí y porque no tenemos ninguna alergia en la familia. Ustedes esto lo tienen que lavar bien a conciencia. Si yo tendría que haber puesto 10 tarros, 10 cucharas y todo, llenaría mucho más la mesa. Si yo me voy a lavarlos, demoraría mucho más. Entonces, no es lo mismo una demostración a hacer jabones para vender. Tienen que lavar todos los utensilios a conciencia porque puede haber, pueden haber contaminación cruzada. Por ejemplo, manipulamos algo que dé alergia con esta cuchara, luego revuelvo aquí, aunque el jabón no tenga, por ejemplo, cúrcuma, bueno, este caso sí va a ser de cúrcuma, pero por ejemplo que sea un jabón es de cúrcuma y hay personas que tienen alergia a las almendras dulces. Manipulo esto con lo que revolví previamente lo que es las almendras dulces, entonces la persona que compra un jabón de aceite de girasol resulta que tiene trazas de almendras dulces. Entonces, yo lo estoy haciendo a demostración. Cuando yo hago los videos tengo mucho más tiempo. Ahora, si queremos aprender 10 jabones, tenemos que apurarnos. Por eso es que estoy limpiándolo con una servilleta, pero ustedes tienen que lavar a conciencia, ¿sí? Para que, es como dice mi hija, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque, claro, yo lo estoy haciendo como demostración. Entonces, tenemos
vamos a poner el gramo de cúrcuma. La cúrcuma, si ustedes se pasan, porque entender cómo nosotros vamos a formular no es lo mismo que empezar a hacer a lo loco fórmulas. La cúrcuma tienen que poner muy poquito. Si ustedes dicen, yo quiero un jabón de cúrcuma y le ponen muchísima cúrcuma, va a quedar un jabón tan amarillo que va a manchar el baño y va a manchar la piel. Entonces, tienen que entender los ingredientes cuando yo hago las intro de los videos, es para que ustedes entiendan y razonen y tomen nota de las explicaciones. La cúrcuma tiene curcumina y mancha mucho, entonces vamos a poner 1 gramo. Menos es más. Si ustedes quieren menos, pueden poner menos. Yo voy a ver 1 gramo cómo queda. Y luego podemos, cuando terminemos, podemos lavarnos las manos y ver que no va a manchar la mano, pero porque la graduación, o sea, lo que nosotros le vamos a poner es el correcto. Vamos a ponerle 1 gramo de polvo. Esto también se va a dispersar. Y vamos. Fíjense que 1 gramo es muchísimo. A ver. Y seguimos poniendo. Si les parece mucho, mucho, pueden poner menos. Yo voy a hacer tal cual la planteé. Vamos a limpiar aquí para que vean. Aunque la vemos, queda manchada. Luego tenemos que poner el arroz. Si ustedes con esto, con esta cuchara que manipularon la cúrcuma, la ponen dentro de aquí, contaminan esto. Entonces, cada vez que manipulen ingredientes, utensilios diferentes, yo la voy a lavar, porque yo no quiero hacer con trazas de cúrcuma todo. Miren el aceite cómo me va a disolver. Algunas cosas se disuelven en glicerina y otras cosas se disuelven en aceite. Si a veces tienen dudas, pueden mirar en internet, porque en Google ustedes preguntan, ¿la cúrcuma se disuelve en glicerina o en aceite? Y se los dice. Entonces, esto lo vamos a disolver en aceite, que no se va a disolver, se va a integrar y a dispersar. Pero ya lo tenemos aquí. ¿Ven? Esto queda perfecto. Vamos ahora mismo a poner lo que necesitamos, es que esto es, a ver, no quiero perder porque está calculado. Voy a ponerlo aquí, porque luego la vamos a necesitar. Vamos a necesitar 3 gramos de arroz. Ponemos la tara. Aquí. A ver si hago un poquito más de esto. Vale. Ponemos 3 gramos de arroz. Está en gramo, eso también lo tienen que mirar. Ya podríamos dejar, pero voy a tratar de ser lo más exacta posible. Vale, 3 gramos de arroz. Y ahora vamos a ver qué tal se nos integra todo. Ya ese color tan intenso de la cúrcuma, pues ya se va difuminando, va a quedar como un amarillito, ya van a ver que va a quedar un color hermosísimo. Esta cucharita, como se mueve mucho, es más difícil revolver. Voy a tratar de ponerla del otro lado. Estas cucharas son las que se usan para preparaciones cosméticas
De este lado es más firme y es mucho mejor. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a poner esto aquí. Esta la dejamos aquí, así la ven. Ya la bandejita, miren, ya esto lo podemos mover porque ya secó. Y a veces digo 2, 3 horas o 3, 4 horas en el video, pero esto ya está bastante frío. Lo vamos a desmoldar todos juntos después. Ya lo podemos manipular. Lo voy a poner aquí atrás. Y volvemos a pesar 100 gramos. A ver qué tal. 93. Es dificilísimo calcular 100 gramos exactos. Aquí, 100 gramos. Recuerden envolverla. Yo utilizo la bolsa que trae y la envuelvo. La envolvemos, aunque sea un ratito, la envolvemos. Tengo otra limpia. Ahora yo voy a, lo del jabón anterior que está aquí, lo lavo en un segundo. Si ustedes lo dejan en remojo, como es jabón, sale automáticamente. Para los que se incorporan nuevos, cortar en cubitos pequeños, parejos. Hacemos así. A ver. Tratan de separarlos un poquito para que queden todos más o menos iguales. La cúrcuma, por tener curcumina, va a quedar como un jabón aclarante, así que va a estar estupendo. Va a tener hidratación, lo que yo les había comentado en uno de los videos, que no sé si lo han visto todos. La glicerina líquida, esta, no el jabón de glicerina, la glicerina líquida, la molécula que tiene es tan pequeña y nuestra piel produce también algo de glicerina, entonces los poros identifican como que lo produce el cuerpo y permite que penetre capas no muy profundas, pero permite que penetre algo. Entonces, si nosotros hacemos extractos hidroglicerinados, que no es el caso de este jabón, esa molécula de glicerina va a estar cargada de los aditivos y va a penetrar algunas capas de la piel. Cuando utilizamos el aceite lo que va a hacer es sellar la capa de la piel y va a permitir que la glicerina que nosotros tenemos en el interior siga trabajando y no se escape. Entonces es importante agregar un extra de glicerina, de aceite, perdón, a nuestro jabón de glicerina para que selle la piel y no se pierda tanta humedad. Entonces es importante que miren los videos de los macerados y de los hidroglicerinados, porque eso es el secreto para tener mejores jabones que simplemente una persona que funde glicerina, le pone color y ya está. Nosotros le estamos poniendo realmente algún principio activo. Este, como tiene el aceite, va a estar potenciado por el aceite, que bueno, va a estar en la barrera de la piel, pero el anterior que agregamos glicerina líquida sí va a penetrar un poquito más. Voy a prepararles el molde. Lo que hacemos, le pasamos alcohol.
y lo vamos a fundir. Vamos a ponerlo aquí. Calculamos muy poquito. Y la fragancia que yo tenía era de peonia, que son unas florcitas. No sé si la conocen. Déjenme ver. Voy a ir abriendo, todavía no. Y la vamos controlando. A ver. Aquí. Voy a pararlos. Todavía falta, pero quiero que miren la fragancia. Yo me pongo a hablar y claro, se me enfría la glicerina, pero está todavía que no está del todo disuelta. Lo que pasa es que les quiero explicar todo lo que he explicado en varios videos, pero claro, como no los van a mirar todos, para que sepan el color. Esta es una fragancia de flores blancas y esta es una fragancia de peonia. A veces me preguntan, ¿la fragancia cambia el color, varía el color? Sí. Por eso elegí esta para mostrarles y como la cúrcuma tiene ese color amarillo, para continuar con la gama de dorados, pues ponerle la de peonia. No íbamos a hacer un jabón extremadamente blanco y ponerle este que nos quedaba estropeado. Entonces, cuando ustedes elijan una fragancia, si la ven así de transparente, no va a alterar el color de ustedes. Esta ya es un poquito más doradita, pero sigue siendo transparente. Pero si la ven así, esta fragancia les va a cambiar el color, porque esto lo va a colorear. Eso es debido a que estas fragancias tienen vainillina. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, los perfumes que manchan, a veces manchan la ropa, es porque tienen vainillina y tendrán otras cosas más, pero esto en concreto va a cambiarles el color. Así que bueno, voy a seguir fundiéndola. Y hace ahora como es de a 30 segundos. Solamente se aprieta el Start. Todavía no está. Ay, acabo de ver a Mila. Otro día que no hagamos jabones, les muestro a mi perro. Pero mi perro, claro, no puede venir aquí. Cuando hacen jabones, no pueden estar con perros, ni con gatos, por los pelos. Y también a mi perrito no le importan los aromas de los jabones, pero sí le hace un poco mal los de las velas. No le gusta. Y cuando hago velas, en realidad anda haciendo arcadas. Todavía no se fundió del todo. Bueno, aquí sí, ya lo tenemos fundido. Volvemos a tocar y podemos ir integrando. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, la cúrcuma se suele utilizar en comida, en preparaciones calientes. Entonces, podemos integrarlo, aunque esté un pelín caliente, porque no nos va a alterar las propiedades. Pero hay algunas cosas, como por ejemplo las fragancias, si ustedes las integran en preparaciones calientes, las pierden. Entonces, usen un poquito la lógica si este aditivo va a soportar el calor o no para perder las propiedades. Entonces, fíjense, ahora estoy haciéndolo más rápido para que no tengamos que volver a usarlo, o sea, a calentarlo. Vamos calculando, está un poco caliente, no se ha sobrecalentado, pero también cuando yo le pongo así el alcohol para eliminar las burbujas, también enfría un poco, me da la sensación que enfría. Ha quedado un color hermosísimo. Esto que ven que son como manchitas, son como pequeños grumitos. Girándolo, porque esto se suele disolver, lo pueden ir rompiendo y también con el alcohol lo pueden ir rompiendo. Sean como pelotitas. Yo creo que ya no hay más. Es bueno que giren bastante para que no quede esa acumulación, porque ya les digo que la cúrcuma puede manchar. Volvemos a poner.
Y también ponemos de 10 a 15 gotas. Voy a mirar, todas decían lo mismo, 10 a 15 gotas. Podemos poner así. Ya tenemos 15. Vamos a ver si notamos algún cambio de color. Si fuera totalmente blanco, sí lo íbamos a notar. Como también algunos aceites, el de jojoba. Todo lo que tenga color se va a transferir. Ahora que hablamos menos, hicimos más rápido, miren, queda perfecto. Es hacerlo rápido. Si se distraen, se endurece. Y también desaprovechan menos porque pueden sacar mucho más cantidad. Recuerden siempre eliminar las burbujas. Este quedó bastante líquido, pero ya van a ver, aquí queda una burbuja, que esto solidifica perfecto. Aquí hay una. Y ya está. Y lo dejamos ahí. Si quieren, les dejo un segundito. Así yo lavo esto, porque yo solo traje 2 jarras. Entonces, lavo al menos una y la otra la dejo en remojo y ya seguimos. Si quieren, tómense en alguna cosita. Ahí me están, dice, de Argentina, ¿dónde consiguen los insumos? ¿Sabes? La glicerina de Temu o de Shein no te da tiempo. En cuanto le pones los aditivos, se endurece. A veces, si ustedes ponen aditivos y los aditivos están muy fríos, pues empieza a endurecerse. Pero ustedes lo que pueden hacer es, si fuera alguna manteca o algo, le dan un golpe. Yo lo que hago es en una olla con baño María, le doy un golpe al recipiente, a este, o lo lavo o lo pongo para que se entibie, porque puede ser eso. Yo creo que tienen que controlar la temperatura. Después que dice, entonces con tan poquita harina de arroz y miel el efecto es nulo. Eh, yo no le pondría más. Ustedes pueden, por eso yo les dije, hasta un 5% o un 6% pueden hacerlo. En realidad, el efecto, más que nada, va a ser la exfoliación, porque nosotros tenemos células, piel muerta, que lo que tenemos que hacer para que tenga un efecto luminoso es ayudar a que salga. La exfoliación que nos puede dar la harina de arroz es mínima, es una caricia que va a ayudar a perder esa piel muerta que nosotros tenemos. No es que nos vaya a... No es una crema ni es un serum. La misión principal del jabón es que lave. Lo que nosotros queremos con estos jabones es que haga una mini exfoliación mecánica para ir perdiendo esas células muertas, así como se nos cae el pelo todos los días, también se nos salen células de la piel, del rostro, entonces ayuda con muchísima suavidad a que las células se vayan cayendo y se vaya revelando la piel bebé, la piel nueva. Por eso es el efecto que hace. Si nosotros recargamos, la harina de arroz es muy noble, pero si no fuera harina de arroz y fuera avena o fueran otro tipo de cosas, pétalos o algo, corren el riesgo de tapar cañerías. Por eso les digo, controlen la cantidad de aditivos que ponen. Para mi gusto, porque las fórmulas yo no las copio, las hago, yo creo que están bien, están muy bien balanceadas y el efecto que va a tener va a ser no abrasivo, pero va a remover piel muerta. Entonces, si ustedes ponen más, lo que pueden hacer es matar espuma. Entonces el jabón a la hora de vender, el cliente igual no lo prefiere, o sea, no le va a importar que tenga más arroz, le va a importar que va a tener menos espuma. Entonces yo creo que sí está bien balanceada, está bien
y les va a hacer mucho efecto. Cuanto menos pongan, es mejor para no perder la estructura de la base que ustedes tienen. Pero sí tiene efectos. No, no es necesario poner cantidad de cosas, ni muchísima variación de cosas. Con poner algún extracto que puede ser, ya sea de especia, así de especia, o poner alguna harina, o poner alguna cáscara, que luego vamos a hacer uno de naranja, ya tienen aditivos. Y luego ofrecer un extra de hidratación con aceite también. Fíjense de que es un jabón de 100 gramos, es una pastilla, a ver si la ven, es una pastilla muy pequeñita. Si nosotros ponemos mucho más, al final las personas se van a estar o bañando con miel o bañando con cúrcuma. Es un toque que se le da. No sé si entendieron. Dice, soy de Argentina, hago siempre tus fórmulas de avena. Ah, pues me alegro. Yo son los jabones que usamos en casa y realmente a nosotros nos funcionan y están bien balanceados. Pueden mirar en otros sitios o en cursos que las fórmulas están bien hechas porque cubren ya sea los aditivos como la hidratación y el sellarlo. O sea, son fórmulas profesionales y les va a ir súper bien con las ventas. Después, después dice, el aceite, bueno, el aceite de palta ya lo leí. Dice, ellos huelen mucho, más que nosotros, y esos olores son muy fuertes. Son muy fuertes. Yo les pongo, máximo puede ser 2%, pero yo no llego al 2%. Hubiéramos puesto bastante más. Poner de 10 a 15 gotas huele muchísimo. Depende de la fragancia que ustedes tengan, pero siempre es mejor poner menos porque lo que son colorantes, no tanto colorantes, pero lo que son las fragancias o aceites esenciales pueden dar alergia o pueden dar reacciones. Entonces, tienen que oler porque cuando uno está en un mercado, el cliente lo primero que hace es agarrar el jabón y lo huele. Tiene que oler, pero no tiene que oler demasiado, demasiado. Hay gente también que no le gusta que huela mucho y hay otros que sí. Otra de las cosas que, gracias que Vila me puso, que también les pensaba hablar, ¿por qué no necesitan, esto tengo que ponerlo en remojo, ¿por qué no necesitan poner tanta fragancia? Que yo tengo aquí para mostrarles, porque a veces me dicen que, que bueno, algunos jabones no huelen tanto o sí. No solo depende de la cantidad, de la calidad de la fragancia, sino de los fijadores que nosotros vamos a utilizar. Uno de los fijadores recomendados es la tintura de Ben Shui. Yo la tengo aquí para mostrárselas, pero no la vamos a utilizar hoy. Porque otro de los fijadores que para mí son estrella son todo este tipo de polvos. Este es el de arroz, el que estamos usando hoy, porque si ustedes lo miran, absorbe. Entonces va a absorber los aromas, la fragancia y bueno, lo va a fijar y lo va a desparramar en el jabón. Entonces no es necesario perfumar tanto porque nuestro jabón, al tener este aditivo en concreto, pues va a fijar el aroma muchísimo más. Entonces prueben con poquitas gotas qué tal les va, porque esto fija cantidad. Otro de los fijadores puede ser el talco, la arcilla, puede ser la avena, puede ser todo lo que sea polvo. Aquí tengo para mostrarle que vamos a usar la leche en polvo. Todo lo que sea polvo va a fijar y va a atraer, o sea, polvo de este estilo harinas, leches y arcillas, van a fijar y atraer todo lo que sean las fragancias. Si ustedes no tienen este tipo de aditivos para ponerle en el jabón y quieren que sea un poquito más fuerte, una gotita sola de tintura de Ben Shui es suficiente para 100 gramos de base de glicerina. En algunos videos yo se los he mostrado, pero si utilizan polvos, arcillas o algo, no es necesario.
Así que bueno, esto, ya que vi el mensaje de Mila de las fragancias, pues me acordé que también eso les iba a contar. Voy a ver algún comentario más. Mm, bueno, muchas gracias. Es importante es importantísimo lo de los fijadores, porque si ustedes dicen quiero que huela, 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 huela y echan medio tarro, se les va a desbalancear la fórmula, no va a quedar duro. Entonces, poniendo menos cantidad y combinando con este tipo de aditivos, van a ahorrar en fragancia, que yo no quería hablar de ahorrar en fragancia para que no piensen de que ponemos pocas gotas, porque claro, las fragancias son caras. Ponemos pocas gotas para no desbalancearlo, para no causar irritación en la piel, porque todos estos jabones sirven para rostro. Pero si queremos que huela y huela y huela, podemos complementar con este tipo de fijadores. Si ustedes están usando otra fórmula que no tiene harina de arroz, ni tiene avena, ni tiene otra cosa, usan tintura de Ben Shui, pero si no, utilizan este. Voy a poner esto en remojo un segundo, porque la cúrcuma, miren cómo queda. Si hubiéramos usado algo de silicona, bueno, usamos esto, pero si hubiéramos usado un recipiente de silicona, queda manchado. Entonces lo pongo un segundito y seguimos con el otro preparando los aditivos. Ya estoy aquí. Vale. Fíjense, bueno, todavía está flojito, pero lo ponemos aquí y ya luego lo movemos. Pintura de Ben Shui, pero por ejemplo, de romero. Esa aclaración es excelente, como fijar la fragancia. Ah, muchas gracias, Fidelina. Yo les dije que hoy, yo creo que no van a necesitar ni siquiera mirar mis videos después del video de hoy. Así que, porque claro, no hay más. Tampoco es fundir y poner en el microondas o a baño María. Pero si ustedes tienen una idea de cómo se pueden crear las fórmulas, lo pueden hacer sin problema. Importante conocer los ingredientes, que yo veo absolutamente todo cuando veo las estadísticas de los videos y sé que muchos se saltan la introducción. Por eso ahora les estoy haciendo la trampa de ponérsela oculta por otro lado. Si no saben de qué van los ingredientes, no van a poder ofrecerles a los clientes un jabón para sus necesidades. O sea, tienen que saber para qué son los ingredientes que estamos utilizando. Vamos a hacer el tercero. No sé por qué dice dos, pero ya hicimos dos. Hicimos el de miel y el de cúrcuma. Bueno, el tercero, voy a poner el 3 aquí. Y aquí voy a agregar que agregamos glicerina. Yo luego miro el video y les pongo la fórmula bien. A ver, tenemos, vamos a hacer de harina de arroz y de café molido. Y la fragancia, le podemos poner fragancia de café o fragancia de vainilla. Yo tengo tengo otra también, pero bueno, vamos a utilizar esta. Estas son fragancias, son de muy buena calidad y yo también las he comprado en AliExpress, estas, pero son muy buenas y huelen muchísimo. Si alguien les ofrece aceite, aparte me gusta porque es transparente, porque muchas de las fragancias de vainilla suelen tener un color así, pero esta me gusta por eso mismo, porque es transparente y huele muchísimo, dura muchísimo. No existe aceite esencial de vainilla en sí, porque no extrae propiedades. Pueden hacer un aceite esencial en donde le ponen fragancia de vainilla y lo venden como aceite esencial de vainilla, pero suele ser fragancia de vainilla. Es un aroma un poco sintético. O sea, no está presente en la naturaleza así. Yo cuando hice el jabón, que hice el extracto de vainilla, huele, pero es algo muy disimulado. No tiene ese aroma a vainilla que pueden tener los postres o que puede tener esta fragancia sintética.
También pueden ponerle fragancia de café a este. Vamos a utilizar 100 gramos de base de glicerina, puede ser blanca o transparente, pero yo voy a utilizar blanca para completar el kilo hoy. 3 gramos de arroz, que correspondería al 3%, y 2 gramos de café molido fino. El café molido ya tiene aroma, no es necesario reforzarlo, pero yo sí le voy a poner de vainilla. Les voy a mostrar, les voy a hacer aquí, a ver si puedo explicarles. Si les digo que el café ya tiene aroma, ¿por qué le quiero poner fragancia de vainilla? Podemos poner fragancia de café, pero ¿por qué quiero ponerle exactamente de vainilla? Les voy a hacer aquí, a ver si puedo escribir de esta forma. Cuando nosotros tenemos la pirámide olfativa, vamos a tener notas que son de fondo, que son las notas de salida, las del corazón y, perdón, tenemos las de fondo, las de corazón y las de salida. Las notas de salida son ese primer aroma que nosotros sentimos, que pueden durar unos minutos, depende de la calidad de la fragancia. Esto también sirve para los perfumes. También tenemos las notas que son medias, las de corazón, y tenemos las que van a fijar por mucho más tiempo. Aquí tenemos los grandes de la perfumería, que puede ser el pachuli, el sándalo, pero también la vainilla actúa como fijador y podríamos ubicarla aquí. Por eso la mayoría de los perfumes tienen notas avainilladas. Aunque nosotros hagamos un perfume de café, a veces es bueno combinar, pueden buscar en internet y yo tengo un video en donde lo explico, podemos combinar notas de fondo, de corazón y de salida para hacer una pequeña fragancia que sea única e irrepetible. Si ustedes solamente perfuman con uno, van a oler estos jabones iguales a los de todos. Si ustedes empiezan con las combinaciones, teniendo de fondo, que por ejemplo estas pueden durar, depende de la calidad, pueden durar 10 horas, 8 horas, 7, depende de la calidad de la fragancia que nosotros utilicemos. También tenemos otras que pueden durar, son las notas olfativas cuando sale el perfume y la fragancia. Por eso es que cuando yo estoy pensando el jabón de café, complementarlo con vainilla. Ustedes pueden poner café, pero el jabón de ustedes va a oler a café, solo café. El mío va a tener una fragancia en donde el aroma que va primero a fijar mi café, porque el café molido en casa, tiene muchísima fragancia. Estoy buscando a ver dónde, aquí. Tiene muchísima fragancia. Como hicimos el arroz, hacemos el café molido. No es el instantáneo, es molido, porque el instantáneo no tiene tanto aroma como este. Entonces, si nosotros queremos aprovechar este aroma y complementarlo con algo que fije, bueno, pueden utilizar la tintura de benjuí, pero si ustedes quieren en la aromaterapia fijar, la vainilla, la fragancia de vainilla también actúa como fijador. Por eso la mayoría de perfumes traen notas de vainilla. Así que no sé si me ponen algo. Gaby está encantada conmigo. Pueden mandarme corazones y esto va a quedar en diferido y lo miran de vuelta. Bueno, entonces, eso está un poquito en remojo. Voy a ir pesando el café. Les voy a decir 3 gramos de harina de arroz, 2 gramos de café molido y siempre de 10 a 15 gotas de fragancia. Voy a ir pesando esto. Harina de arroz. Tienen que recogerse el pelo porque ya estoy viendo por aquí, no en el área de trabajo, pero las personas pierden pelo. Entonces, pelo recogido, yo porque es para la demostración y también soy coqueta, pero ustedes para trabajar tienen que recogerse el pelo. 3 gramos de harina de arroz.
Esto sí lo podemos poner todo junto. Pues 3 gramos. Tienen que mirarlos todos los videos, porque ustedes no se han dado cuenta que les estoy dando el curso de su vida. Luego, 2 gramos de café molido. Esperen que cierro. Ponen la tara, siempre verifiquen que esté en gramos. Aquí tenemos esta. Esto tiene un aroma que ya me ha inundado todo. Lo giran un poquito. 2 gramos de café molido. A ver. Todo depende del peso. Miren ahora qué cantidad que estamos poniendo. Aquí. Como verán, no puedo pesar y hablar. Tengo que hacer silencio. Si ustedes prestan atención, las texturas, apagamos, las texturas de nuestra harina de arroz, que va a dar una suavidad, va a ser una cremita, y la textura del café molido va a ser una pequeña exfoliación. Tienen que tener cuidado, yo les dije, 3 de harina de arroz y 2 de café molido. Si ustedes quieren formularlo, si ustedes lo hacen al revés y ponen 3 de café y 2 de harina, lo que va a hacer va a ser mucho más exfoliante de la opción que yo les doy. Yo les doy combinar suavidad con exfoliación mecánica que saque alguna célula muerta. Igual este queda un poquito más exfoliante que el que hicimos antes. Exfoliación suave y profunda, porque el café exfolia bastante, pero a su vez este café, por contener cafeína, va a activar la circulación y revitaliza la piel cansada. O sea, de que esto es una combinación muy buena y ya les digo, empieza a activar lo que es la circulación. La cafeína es maravillosa, inclusive no sirve esto para lavarse la zona de las ojeras, pero hay muchísimas cremas para activar la circulación en la zona de las ojeras que tienen cafeína. El café está considerado mucho mejor que el Botox por la activación celular que tiene. No sé si será mito o no, pero ya les digo, este es un jabón buenísimo por las propiedades, pero si ustedes quieren reformularlo porque quisieran cambiar algo, cuidado con el café, porque va a exfoliar mucho más de lo que nosotros le estamos poniendo de arroz. Pero así balanceamos un poquito. A ver qué están poniendo. Te ha enviado fluyendo por... Dice Angélica, te ha enviado fluyendo por 200 gemas. Yo es que no entiendo. No sé lo que dice. Ya les digo, tengo el ordenador bastante lejos y me tuve que poner las gafas para ver algo. Yo luego miro todo y les contesto. Ya saben de que siempre contesto. A mí me encanta hacer todo esto. Bueno, aquí tenemos entreverado. No le vamos a poner nada más que la fragancia. Todo esto va a quedar suspendido, así que tenemos que controlar bien la temperatura. Importante a la hora de integrar café o a la hora de integrar cosas pesadas, la temperatura de la base de glicerina. Si vertemos cuando la base de glicerina está muy caliente, va a estar muy líquida. Entonces todo esto, ¡pum!, al fondo. Si nosotros vamos controlando la temperatura y no está tan caliente, las partículas de café van a quedar todas suspendidas. Una vez me dijeron, ¿por qué tu jabón de avena queda todo disuelto correctamente y los míos queda todo abajo? El secreto está en la temperatura. Y ya les digo, tienen que conocer la glicerina porque yo no estoy tomando temperaturas. Yo ya la estoy viendo, ahora se las voy a mostrar cuando empezamos a girar. Ya estoy viendo y ya le voy calculando la textura.
Esto ya todavía está, no les da las ganas de a ver si está, todavía falta un poco, pero ya está solidificando, o sea que ya hasta podemos sacarle, miren, podemos sacarlo perfecto. Voy a ponerlo para allá. Este ya sabemos que es el de cúrcuma. Yo creo que el de cúrcuma, bueno, se nota, pero no le hice etiqueta. Voy a cortar 100 gramos de base de glicerina blanca. Gabriela dice, tengo la piel del cuerpo muy seca y hasta me pica. ¿Cuál de estos jabones podría usarlo en el cuerpo? Cuando tienen, ya me había preguntado, creo que fue Lita, yo estoy a la espera de lo que es la base de glicerina, pero enriquecida con manteca de karité. A veces lo que nosotros ponemos como aditivos no son suficientes. Necesitamos una base especial que esté correctamente formulada, o sea, correctamente no, esta está correctamente, pero que esté enriquecida. Por ejemplo, para manos, y también sirve para el cuerpo, pero para manos que están extremadamente secas, lo ideal sería no este tipo de bases que son las normales, sino las enriquecidas con manteca de karité. La manteca de karité es extremadamente regeneradora. Es una cosa que a mí me encanta. Entonces tendrían que aplicarse un jabón. Pueden hacer cualquiera, bueno, de arroz, pero podrían hacer solamente el de arroz, pero con la base distinta. O podríamos hacer, yo les puedo cambiar la fórmula y se las hago ahora mismo, porque yo creo que de estas para piel extremadamente seca, no. Les voy a hacer una, ya que me encanta. Si nosotros tenemos 100, a ver si ven, si nosotros tenemos 100 gramos de base de glicerina, la vamos a usar no la normal, la de karité. Esta también le puede servir a Lita para sus manos. Vamos a pensar, por ejemplo, en un 5% de aditivos, pero lo que yo quiero que sea hidratación máxima y extrema. ¿Qué pasa? Si yo tengo mi manteca de karité, que no tengo aquí para mostrarles, igual la hago muy grasa. Lo que yo puedo poner que sea regenerador puede ser, cuando yo hablo de regenerar la piel, puede ser el geranio o puede ser la caléndula. Son dos grandes regeneradores. Si no tienen alergia a las asteráceas, si no tienen alergia a la familia de las margaritas, pueden usar la caléndula. Si tuvieran alergia a las asteráceas, la caléndula no, utilicen el geranio. ¿Cómo puedo introducir yo el geranio en mi base de glicerina o la caléndula? Podemos hacer cualquiera de las dos, pero elijan una. Lo puedo introducir con mi hidroglicerinado, que yo voy a hacer, de caléndula ya lo tienen, y de geranio voy a hacer ya en estos días, porque ya tengo hasta el geranio cortado, hidroglicerinado. Entonces, lo que yo quiero trabajar, 5%, también le quiero poner karité a la base de glicerina, pero le quiero poner más karité, porque quiero que regenere muchísimo para lo que ella me está diciendo. Entonces, si yo sé que yo no me puedo pasar del 5 y si yo sé que no puedo pasarme de grasas o de mantecas o algo porque se me va a desbalancear, voy a poner 3 gramos de karité, de manteca de karité, y voy a completar con 2 gramos de hidroglicerinado. Y aquí tienes un jabón que hazlo, pruébalo y te aseguro que esto te tiene que, primero, el geranio reconstruye, repara, la caléndula calma y la manteca de karité también va a cubrir todas esas zonas secas y restaurarlas totalmente. Entonces, pueden copiárselo, tienen otra fórmula. Entonces, 100 gramos de base de glicerina de karité, porque si ustedes lo hacen con esta normal,
No va a ser lo mismo. Esto va a ser una crema sola, porque mi base ya va a tener karité y a su vez le voy a poner 3 gramos de karité. Puedo ponerle 2 gramos y medio, puedo ponerle 1 gramo, sí, pero no puedo ponerle 4, porque si le pongo 4, probabilidad de desbalancear la fórmula. Entonces, 2 gramos de geranio o caléndula. Voy a leer bien qué fue lo que ella puso en el mensaje. Yo creo que ya se me fue. Tengo la piel del cuerpo muy seca y hasta me pica. Si le pica, puede poner caléndula o puede poner avena también. Si pica, yo creo que es mejor poner avena porque la avena tiene antihistamínico natural. De los que vamos a hacer hoy, porque claro, la base de glicerina de karité se consigue. Yo que estoy en una isla tengo que esperar como 20 días, pero si ella está con emergencia, yo creo que el que viene ahora, que es de arroz y avena, le puede ir bien. Y yo le voy a hacer otra variación para que le vaya un poquito mejor poniéndole hidroglicerinado de avena, que está el video. Y importante, si pica y está súper seca y todo, no poner fragancia ni color. O sea, cuando ustedes van a hacer un jabón, el jabón por sí solo tiene un olorcito. Conserven ese olor, no lo recarguen, porque todo esto que nosotros ponemos es sintético, sin nada de eso. Entonces, si quieren copiarla, si pueden, si tienen la base de glicerina de karité, en 100 gramos, 2 gramos de hidroglicerinado de geranio, todavía no tienen el video, o el de caléndula. Este es buenísimo. Yo estoy desesperada por hacerlo porque este regenera la piel increíblemente. O sea, si quieren regenerar la piel, rejuvenecerla y mimarla muchísimo, el de geranio. Si ya la piel es un poquito con tendencia tópica o algo, el de caléndula. Y si pica, pues el de avena, porque es antihistamínico natural. Entonces, yo pondría 2 gramos porque si yo me paso del hidroglicerinado puedo ablandarlo, entonces tengo que ir jugando. Pero la base, el secreto es pensar en cuánto me quiero inspirar. Es muy sencillo. Si ustedes dicen, pues yo no quiero 5, me da un poquito de miedo, pues yo lo quiero al 4, volvemos a hacer la fórmula. Digo 4, bueno, 2 y 2. O puedo decir 1 y 3. Es así, no hay ciencia, es así. Pocos ingredientes es mucho mejor que muchos. Aquí, no sé si lo entienden, en realidad son 3 fórmulas más. Sería base de glicerina de karité con extracto de geranio con manteca de karité. O base de glicerina de karité con caléndula con karité. Y luego el otro con avena, avena molida. Cuando ponemos la avena, importante que esté molida y encapsulada. Si ustedes ponen avena, que yo he visto muchos jabones, inclusive los he hecho con avena por arriba, la avena luego, con el paso del tiempo, junta bichos, entonces mejor encapsulado. La glicerina es conservante natural, no precisamente esta, sino la líquida, pero como esto contiene glicerina, pues conserva mucho más que si está todo al aire. No sé si van entendiendo. Dice, me menciona que te hayas detenido a entender mi problema. A mí me encanta hacer fórmulas. Yo estoy todo el día haciendo fórmulas. Y yo les voy a contar algo y ya seguimos. Cuando yo empecé el canal, yo hacía muchísimas fórmulas y hacía muchísimos jabones para mí. Un día hice 315. Un día. Me tuve que poner por detrás, no sé si ven, aquí yo tengo un freezer, pero por ahí se ven, yo tengo unas mesas que sirven hasta para ir a los mercados. Yo tenía toda la sala llena de mesas de jabones. Y al segundo día hice 57. Y cuando mi esposo, porque, ¿qué pasa? Yo hago las fórmulas y yo ahora me quedé encantada con esta. Yo ahora quiero hacer esta. Pero mañana seguro que hago otra que me gusta mucho más y yo digo, qué buena que está. Entonces mi esposo me dijo, no hagas tantos jabones, búscate otra cosa. Por eso fue que empecé con el canal, para hacer, porque a mí es que me encanta hacer esto, me encanta. Y me encanta explicárselos y también sé de que todos los cursos, pues también entiendo, ¿no? La gente tiene que vivir y tiene que cobrar de lo que sabe hacer, pero yo digo,
hay mucha gente que necesita y hay mucha gente que le gustaría aprender, igual no tiene dinero para hacer. Y bueno, yo tengo un poco de tiempo, me encanta hacer todo esto y digo, yo les voy a enseñar al que no pueda hacer cursos, yo les voy a enseñar y yo quiero que ustedes tengan las mejores clases. Yo no vendo nada, yo empecé y vamos a hacer la clase como si ustedes me ponen un comentario y yo me quedo súper feliz. Así que bueno, yo luego les pongo todo y seguramente haga algún video, porque ya les digo, yo en realidad iba a hacer hoy un especial de geranio y tenía recortado el geranio y todo. Pero claro, cuando empecé a leer comentarios, se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me agradecían y me decían que, claro, con fórmulas sencillas y económicas, ellos podían hacer algo para ganarse un extra. Entonces yo dije, pues voy a hacer de arroz, que todo el mundo tiene arroz. Porque claro, yo sé que hay gente que a veces se queja y dice, no tengo todos los ingredientes que dan, a excepción de las fragancias que las pueden omitir, que si lo sacan van a tener un mejor jabón que si lo ponen, porque ya se van a asegurar de que no le va a dar alergia a nadie. Todo el mundo va a poder hacer un jabón si quiere hacer, aunque no lo venda, aunque lo hagan para ustedes, pero que lo hagan bien. Así que ya les digo, pongan menos cosas, si les falta algo mejor sacarla y si quieren sustituir, piensen, manteca, por ejemplo, la manteca de karité, ¿por cuál la podrían sustituir? Pues por una manteca de cacao, por ejemplo, pero claro, ya en precio nos vamos hasta más caro. Yo creo que lo mejor es esto y repara automáticamente. Yo les hago una de estas y les hago un video y se los pongo en unos días. A veces no puedo poner los videos tan seguidos porque yo misma compito conmigo misma. Entonces YouTube no me muestra tanto. O sea, mi modelo de negocio, por decirlo así, porque en realidad YouTube paga muy poquito, pero es que se financie todo con la publicidad. Entonces, si yo tengo mayores vistas, mayores publicidades, pues puedo invertir en más cosas. Que yo, por ejemplo, con lo que he ganado de YouTube, he comprado micrófonos, he comprado cámaras, he comprado microondas, he comprado cosas solo para esto. Yo realmente lo hago de hobby. Yo creo que no voy a dar clase nunca. Todo lo que voy a hacer va a ser así. Y bueno, es eso. Así que, bueno, espero que aprovechen y si necesitan algo, poco realmente veo de aquí, pero yo luego los miro y yo luego igual hago un video y les contesto. Así que dice, muchas gracias por compartir tu tiempo y conocimientos en tu canal. He encontrado mucha información valiosa en otros canales, no he encontrado mucha información valiosa que no he encontrado en otros canales. Yo no ando con secretos. Yo les digo las cosas como son. Y porque yo también estuve en el lugar de ustedes cuando yo quise aprender. Yo mi primer jabón de miel le puse medio tarro de miel y yo decía, esto no puede ser así porque no es rentable. ¿A cuánto uno tiene que vender un jabón de miel? Hasta que, bueno, luego tuve que hacer cursos, tuve que estudiar, pero ya les digo, mi primer jabón de miel, yo le había puesto medio tarro de miel y me estaba bañando con miel y realmente se mueve todo, o sea, queda mal, pongan menos. Y dice, qué bueno que existan personas como tú. Gracias. Ya me voy a poner a llorar, ¿eh? No me digan, voy a hacer el jabón, porque yo soy terrible. Un vivo que hice con los miembros duró 7 horas. Mi esposo estuvo 2 días sin hablarme. Y él me dijo ahora, bueno, más o menos 3 horas, pero yo dije, es que tengo 10 jabones para hacer. Así que por eso tengo que ir rápido, porque si no, a ver si tengo, voy a ir cortando esto. Pero me sigue muchísima gente de la India, me sigue gente de Nepal. Lo que pasa es que toda esa gente no comenta, comentan todos los de español, pero yo veo las estadísticas, me siguen de Tailandia, de Nepal, de Singapur, de cantidad de lugares que realmente necesitan hacer algo, o por lo menos para su piel también. Entonces yo lo hago de corazón, a mí me encanta. Bueno, entonces, arroz y café. Ya teníamos todo preparado.
Y ahora también, ya paso mi propaganda, voy a pesarlo. Puse un canal, hay uno de velas, porque mi hija en los mercados de la universidad vende velas, entonces tengo que hacerle. Ella, a ver ahora esto, ella no suele, o sea, le he dado jabones, pero como ella va en autobús, me lleva los jabones, los vende. Luego cuando me los trae, los que no vende, me los machuca todos y yo soy muy celosa con los jabones, entonces prefiero darle velas. Por eso es que me hice un canal de velas y artesanías y todo, que ayer fue la horda de mi sobrina y por eso le hice una tarjeta que mi esposo le compró unas rosas y yo le hice una tarjeta para ponerla en las rosas y quedó preciosa. Todo el mundo estaba encantado con eso. Pero también, como tengo mucha gente que me escribe y que soy compañía, yo soy bastante charlatana. O sea, charlatana no, conversadora en realidad. Como hay gente que le gusta, así que yo esté de compañía, pues hice otro canal que se llama Un Ratito con Verónica. Y les estoy enseñando, bueno, a cuidar la piel y a las ojeras. Y bueno, como ellos están contentos así y yo también, pues se pueden unir en ese otro canal que tiene creo que 2 o 3 videos nomás, pero ya voy a subir más. Y hay muchas cosas que quiero hacer serum y todo porque me hice un pequeño jardín, es en un patio pequeñito, pero claro, tengo cantidad de fórmulas y cosas para hacer que no lo puedo poner en el canal de los jabones, así que si quieren pueden unirse ahí, que voy a empezar a hacer. La semana que viene voy a empezar a hacer tónicos faciales y por eso les digo que tengo el geranio, porque quiero hacer de geranio. Voy a buscar los recipientes, un segundito, y ya vengo. Ya estoy aquí. Voy a secarlos. Así que bueno, pueden buscar el canal Un Ratito con Verónica. Ahora me voy a mostrarles también, porque me compré una máquina de coser. Es todo para que la niña pueda vender cosas en los mercados de la universidad y que no se le estropee tanto. Así que bueno, a ver si puedo hacer algunas cosas y se los pongo en el canal de las manualidades. Estoy secando esto. Y este se quedó con cantidad de agua. Voy a tirarla porque... Ya podemos hacer 2 jabones. A ver qué dice. Salí y volví. Ay, es que no veo nada. Dice, gracias, salí y volví a entrar a ver si ahora ya mejor. ¿Se veía mal? O dirá, salí y volví y seguimos. Vamos a estar mucho tiempo. Pues si está Mila, yo no sé ahora los que habrán, pero cuando empezamos teníamos 20.104. Bueno, voy a buscar el primer molde y lo hacemos de corazón.
Ya tenemos todo limpito. Bueno, yo creo que les he explicado todo. Yo creo que no nos queda mucho más para aprender en la glicerina. Se me cortaba la conexión. Yo creo que no era problema de aquí. Miren, todavía no está del todo fundida. Voy a ponerle un poquito más. La que vamos a usar es esta de vainilla. Bueno, ya está perfecta. Rociamos alcohol para eliminar las burbujas. Que esté todo sequito. El agua es el enemigo número 1 de lo que es la glicerina. Revolvemos. Y por último vamos a echar la fragancia. Fidelina dice que no le ha fallado la transmisión. No sé, si no ha fallado es que yo programé bien, si no, no me hubieran visto. Yo digo, qué vergüenza, como no pueda salir y por lo menos algo en horizontal, porque las otras veces no lo pude hacer y quedaba horrible. Miren, si vamos revolviendo y controlando la temperatura, nuestras partículas de café no se van a ir al fondo. Es lo que yo les decía. Si utilizamos lo que es el café soluble, le va a dar más color, pero el café soluble no va a tener las propiedades exfoliantes que va a tener este. Entonces, es mejor no usar café soluble. O sea, sí se usa en algunos jabones, pero en este yo no lo recomiendo, sino que recomiendo poner así porque lo que nosotros queremos es la cremosidad del arroz y la exfoliación del café. Fíjense de que no es nada tan tupido que queda el jabón, queda bastante bien. Revolvemos un poquito más porque de esta manera, cuando yo hice los videos de base de Swill, esta es la manera de enfriamiento controlado, es esperar a que enfríe, porque si no va a caer todo al fondo. Ya vamos viendo que bajó la temperatura. Cuando nosotros rociamos alcohol también va bajando la temperatura. Cuando agregamos la fragancia también va bajando la temperatura. Voy a ver, era este, el de vainilla. Vamos a echarle de 10 a 15 gotas. Vamos revolviendo. Ya se siente todo en el aroma, en el aire. Trato de no hablar para que no se enfríe. Vale, y ahora vamos a verter. Este es el enfriamiento controlado. Traté de buscar moldes de aproximadamente 100 gramos para aprovechar al máximo lo que es el molde. Cuidado porque hay personas alérgicas al café. En realidad, todo lo tienen que incluir en la etiqueta. Bueno, ya se nos estropea la etiqueta que dice miel. Este ya sabemos que es café, pero bueno, le ponemos una. Para que quede más bonito. Ya tenemos el de cúrcuma ahí, y ya tenemos 3. Se hacen muy rápido, yo porque hablo mucho, pero se hacen rápido. Vamos a hacer el de café, ya lo tenemos, vamos a hacer este que le sirve a Gabriela, que es de harina de arroz y avena.
Es muy sencillo, pero lo vamos a mejorar para Gabriela. O sea, vamos a hacer este, pero les voy a explicar cómo podemos mejorar el de harina de arroz y avena. Dice, calma irritaciones, reduce rojeces, limpieza suave, ideal para dermatitis ligera. Voy a agarrar otra hoja en limpio y voy a pasar la fórmula para explicarles cómo lo haríamos si lo queremos reformular. Esta es la fórmula. Teníamos 3 de harina de arroz, voy a poner harina, y 3 gramos de harina de avena. No el de ella, primero les explico este para que ustedes entiendan que es importante ver los videos de los hidroglicerinados. No es porque yo quiera que miren el video, porque en realidad son los más cortos los videos, son de 8 minutos. Yo quiero que aprendan a hacer los hidroglicerinados para que los jabones de ustedes sean mejores y para que hidraten más y para que lleven muchas más propiedades al interior. Cuando tenemos tanto el video del hidroglicerinado de avena, lo tenemos. El de arroz no lo tenemos, pero es igual. O sea que lo pueden hacer igual. Cuando nosotros tenemos, que yo ya lo dije hace un rato, lo que es la glicerina líquida, ahí Gabriela ya me está diciendo, cuando tenemos la glicerina líquida, las moléculas van a transportar. Si ustedes miran la gotita, que es tan densa, todo lo que nosotros vamos a disolver en esa gotita de glicerina, como esta gotita de glicerina va a entrar a través de los poros, porque es muy pequeña, por algo es altamente hidratante, la piel la absorbe. Todo lo que nosotros le pongamos a esto va a entrar a través de la piel. Un jabón se enjuaga. Un jabón no tiene tanta propiedad como puede tener una crema, pero nosotros podemos hackear un poquito la química del jabón, aunque sea un poquito superficial, las capas más sobre la superficie, podemos introducir algunos aditivos. Por eso les digo, este jabón, ¿cómo lo podemos enriquecer? Teníamos, en este estaba formulado al 6% porque tiene 3 de harina y 3 de harina de arroz y 3 de harina de avena. Nosotros lo tenemos al 6%. O sea, ustedes cuando ven los ingredientes ya lo calculan. Yo lo hago muy sencillo, base de glicerina 100 gramos y después es calcular el porcentaje de lo que yo puse al lado. Si nosotros tenemos 6 gramos de harina de arroz y, 3 gramos de harina de arroz y 3 gramos de harina de avena, tenemos el 6%. Si yo quiero mantener el 6 o puedo hacerlo al 5 o al 4, pero ahí reformulo, pero yo quiero mantener el 6, porque yo les aseguro que con el 6 va a quedar bien, pero no con 7, con 6. Tengo que sacrificar algo. ¿Qué puedo sacrificar? Tengo que saber, esto es polvo, polvo puedo agregar, pero el líquido no tanto. No puedo decir, no pongo 3 gramos de harina de arroz, pongo 3 gramos de hidroglicerinado de harina de arroz o 3 gramos de avena. Voy a tener 6% de líquido, ahí va a quedar mal. Tengo que conservar esto, pero a su vez tengo que bajarlo para poder agregar el hidroglicerinado. ¿Cuál prefiero yo? Tengo que saber, por eso hay que mirar los intros de los videos. La avena es antihistamínico natural, calma picores, rojeces, ese es justo el problema que ella tenía. Entonces, lo que yo voy a poner es un extra de hidroglicerinado de avena para que justamente calme. Cuidadín si ustedes quieren vender con respecto a la regulación. Yo les explico cómo son las cosas. Esto lo estamos haciendo aquí, en el momento. No estamos haciendo ningún estudio científico como para asegurar, pero si nosotros conocemos las propiedades que tienen estos aditivos, podemos sacar una conclusión. Les digo por qué. Cuando ustedes venden un jabón,
Nosotros aquí estamos entre amigos comentando las propiedades y yo les garantizo que justamente cuando ustedes vendan no pueden decir eso, que este jabón, y ella puede escribirlo y decirlo si lo hace, que realmente le va a calmar por las propiedades que tiene la avena y por las propiedades que tiene el arroz. Estamos poniendo avena, mucha avena. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes quieren vender, el ámbito legal de vender un jabón es diferente. Cuando ustedes van a vender, no pueden asegurar que este jabón va a venir bien. Ustedes tienen que cuando van a vender el jabón decir, este jabón tiene avena y la avena es buena para esto. No se pueden poner a hacer afirmaciones de que su producto es milagroso porque no tienen estudios científicos que lo avalan. Yo he estudiado y tengo mis títulos de que he estudiado todas estas cosas, por eso se las cuento, pero para la ley mundial, digamos, de la cosmética, eso no sirve. Eso, para ustedes poder vender esto a gran escala, estoy hablando, no vender en la puerta de una escuela o hacer un regalo o algo, o vender en un mercado local. Porque a veces algunas personas me escriben y me dicen que quieren ponerse una tienda online. Una tienda online no, porque para ponerse una tienda online tendrían que tener permisos de cosmética y permisos sanitarios, que los permisos cuestan mucho dinero. Cada fórmula en España suele costar 900 euros. Imagínense que yo les doy 10 fórmulas, serían 9.000 euros y ahora estamos hablando y haciendo más fórmulas y sería imposible para hacer un jabón pagar una patente de esta fórmula. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes hagan afirmaciones así. Yo se las cuento, pero en nosotros, porque yo no les estoy vendiendo un jabón, no pasa nada. Yo sí puedo enseñar esto, pero ustedes no pueden vender haciendo las afirmaciones que yo les estoy haciendo. Tienen que vender diciendo, este jabón tiene avena, este jabón sirve porque la avena, pero no es el jabón, es la avena antihistamínico natural. Tienen que ofrecérselo así a los clientes. Cuando ustedes hacen la etiqueta ponen jabón con avena. Y de esa forma, bueno, siempre van a estar en el limbo de lo legal y lo no legal. Hay muchos países que seguramente no les piden nada. En Nepal, en la India, en Somalia, seguramente no, pero en la mayoría de países, Europa, Estados Unidos o Sudamérica, aunque Estados Unidos tiene una normativa muchísimo más flexible. Por eso les digo siempre, el que quiera vender, apunte a Estados Unidos. Un jabón en Estados Unidos, si limpia, se puede vender, pero un jabón en Estados Unidos, si tiene claims cosméticos, no se puede vender sin licencia, así que mucho cuidado. Estoy hablando vender porque yo no quiero que la gente se deprima. ¿Para qué está estudiando esto si no lo va a poder vender? No puede ponerse una tienda online. Si se pudiera, yo me hubiera puesto y vendería jabones, pero no se puede. O sea, el mejor ejemplo es que a mí, con lo que me encantan los jabones, yo no puedo vender jabones en el canal. Imagínense de que yo diga, este jabón, si les gusta, cómprenmelo. Yo no lo digo porque eso no se puede hacer. Así que ustedes en internet, salvo que sean decorativos para cumpleaños y que tengan esas formas que ustedes digan, nadie se va a bañar con esto, sí pueden. Por eso también yo pongo jabones con formas raras y cosas así, porque en realidad pueden decir, tiene café, pero es decorativo. Aunque en España, en Europa, un jabón es un jabón y en realidad no se puede vender. Y está todo regulado por la industria cosmética y la industria farmacéutica, que claro, al pequeño artesano que vende 3 jabones para pagar la luz o algo de eso, pues le ponen tantas trabas que al final los únicos que van a vender jabones pues son ellos. Entonces, sí se puede vender. Yo si voy a un mercado, yo también vendo. Y yo le explico a las personas así, calladito, bueno, esto le va a venir bien por esto, esto y esto, pero la ley va a decir, usted tiene un químico farmacéutico que hizo un estudio a su jabón y por eso puede decir, porque ya explicándole todo lo que lo estoy explicando, ya es cosmética. No sé si me entienden. Ahí Mila me está poniendo que es importante la explicación. Uh,
Yo les digo, pueden vender jabones, pueden ofrecer jabones, pero no pongan en internet. Eso no, porque si yo no lo hice, es porque no se puede. Los saponificados, muchísimas personas que venden saponificados patentan una fórmula sola, y hacen variaciones de color y de aroma y todo. Pagan sus 900 euros, que son 936 euros que se tiene que pagar a lo que es, mmm, creo que se llama, es que ahora no me sale, pero es de los cosméticos de España, que está vinculado con lo que es la industria cosmética europea, pero en el mundo es igual, para poder vender online, para poder ofrecer y todas esas cosas. Así, a ver qué me pusieron. En Estados Unidos no se puede vender. Como cosmético no, pero en Estados Unidos se puede vender como jabón. Los jabones de glicerina son un poco más complicados, pero los saponificados, porque ellos los consideran true soap, que es jabón verdadero, no pueden hacer y decir, este jabón tiene romero, porque habría que patentar una por una las fórmulas. Por eso hay muchos que son artesanales, con dibujos, con cosas. Yo igual algún día hago. Lo que pasa es que, claro, si hago videos no puedo hacer jabones. Yo prefiero hacer videos. Pero ya les digo, la licencia es carísima y dura 5 años. O sea, ¿cuántos jabones? Si estos jabones les digo, al principio del video dije, véndanlo en 5,50 o véndanlo en a 6. ¿Cuántos tenemos que vender solo para que el químico firme el papel de que esto que yo le estoy diciendo no va a ser mal? Que igual alguien alérgico a alguna cosa que tenga, igual le hace mal. O sea, dice, me tengo que ir. Vale, no pasa nada, mañana me miras todo completo. Un besito, Mila. Así que bueno, les voy a terminar la fórmula. 100 gramos de glicerina, podemos poner de harina de arroz, podemos poner 2 gramos, podemos poner 2 gramos de avena y podemos poner 1 gramo de hidroglicerinado de avena. Y ahí ya tenemos una fórmula para pieles extremadamente sensibles, atópicas, sin fragancia y sin color. Y aquí ya tenemos una. Así que bueno, les voy a hacer la otra, que sería la original con 3 gramos y 3 gramos, a ver si la pueden ver. La original sería con 3 gramos y 3 gramos, como bajo de aquí 1 gramo y bajo de aquí. Yo no quiero desestabilizar y vieron que 1 gramo es mucho. Voy a poner 4 y aquí la dejo al 5%. Si la quisieran hacer al 6, pueden poner 2, 2 y 2. O sea, de una fórmula pueden haber las variantes que, que ustedes quieran. No es necesario ni copiar, ni repetir, ni nada, porque pueden hacer las variantes que ustedes quieran. Importante, conocer los aditivos. Por eso tienen que mirar los principios de los videos. Y también, bueno, conocer un poquito cómo funcionan las cosas. Pero yo creo que en un par de clases van a andar volando, van a enseñarme a mí. Bueno, vamos a hacer la fórmula, que todavía tenemos muchos. Yo creo que se me fue la mano, pero no pasa nada, a mí me encanta. Entonces, vamos a poner aquí tenemos la harina de arroz y la harina de avena. A ver, el de café ya está. La harina de avena la vamos a hacer, esta es la harina de avena, la vamos a hacer exactamente igual que hicimos la harina de arroz. Dice, por eso solo jabones decorativos. Sí, claro, los jabones decorativos, pero hay muchas personas que también necesitan. El tema es que la industria está haciendo cada vez jabones con lo peor. Entonces, hay muchas personas que tienen problemas a la piel a raíz de eso, o problemas de otro tipo, porque los jabones comerciales inclusive pueden dar alteraciones hormonales. Entonces, esto realmente es una necesidad hacerlo. Tenemos que poner en gramos. Y vamos a poner 3 de harina de arroz y 3 de avena. Esto es muy sencillo. Si nos pasamos, sacamos un poquito.
3, exacto. Estoy muriéndome de calor. Y 3 de avena. Esto va a ser una cremosidad extrema. A ver aquí. Vale, ya lo tenemos. Aunque trabajemos poquitos gramos, es muchísimo. Bueno, está bien, pero en 100 gramos es bastante. Si ustedes quieren con 1 o 2 gotitas de glicerina, podrían revolverlo. Yo no voy a revolverlo para no seguir agregando aditivos. Lo vamos a poner tal cual. Lo que sí vamos a hacer es nuestra glicerina que esté calentita para que se disuelva. Y luego hacemos el enfriamiento controlado. Si ustedes tienen que limpiar, miren qué fácil. Y todo esto lo pueden guardar. Una vez se enfría, se limpia muy fácil. ¿Sí? Esto yo lo voy a lavar. Y tengo este aquí. Vamos a cortar los 100 gramos. En realidad, si no fuera porque yo estoy explicándole otras cosas, se hacen muy rápido los jabones. Yo no sé cuántos, creo que hay 39 personas ahora mirando. Ponemos aquí. Claro, es que son muy largos. ¿Qué vamos? 2 horas. Uf, eso, no sé si podremos hacerlos todos, pero me ponen de los que quedan cuál quieren que haga. A ver, si quieren yo sigo, pero si no, como ustedes digan, capaz que están cansadas. Ya tenemos los 100 gramos. Los cubitos los volvemos a envolver. Y los cortamos. Recuerden que hay que cortarlo pequeñito. Pues Gabriela, si está ahí, ya sabe, este jabón lo puede hacer, pero si lo mejora con hidroglicerinado de avena, le va a ir mucho mejor. Vamos a aprovechar aquí. Y le hacemos un corazón a Gabriela. Yo, aunque les parezca mentira, aunque tengo muchísimos seguidores, los conozco a todos, conozco los nombres y las cosas que me cuentan. Bueno, vamos a ver, estos ya se podrían desmoldar, pero vamos a esperar a lo último. No sé qué me ponen de algo de conservante. No consigo, yo quiero hacer los hidroglicerinados, pero no consigo el conservante. El conservante, hay muchos, hay Geogar 221 es como se llama. También está Charomix, está Leucidal. Si ella lo hace para ella, todavía falta. No para vender porque, y poquitos, puede poner algún extracto de romero. Pero la naturaleza no es eterna. Por eso es que yo digo, es mucho mejor poner los otros conservantes. Ha quedado unos cubitos que ella hay que dice, estoy muy atenta, solo que no consigo conservante.
Sí, si tú, mira, si tú vas a hacerlo y dices, yo lo voy a hacer, porque estos mismos, mañana, por ejemplo, yo siempre espero que endurezca un poco más, pero lo podría usar sin problema. Podemos poner un poquito de alcohol, vamos a poner el alcohol aquí, porque si no queremos seguir agregando, el alcohol se evapora. Entonces disolvemos en alcohol. Disolvemos en alcohol para, por si no quieren tanto polvito. Voy a poner un poco más. El alcohol se va a evaporar. Y ahora no se me puede enfriar. Si ella quiere usar el hidroglicerinado para un jabón ya, puede sin conservante, porque el conservante es para cuando ustedes lo tienen que vender y se van a demorar 2-3 meses en venderlo, pero si ella lo hace y lo usa ya sin conservante va bien. Yo, por ejemplo, hice uno de pepino y hice dos. Uno lo usamos y el otro no tenía conservante porque yo tampoco tenía. Y al mes y medio, 2 meses, lo tuve que tirar porque ya tenía moho. Entonces, si ella lo va a hacer para ella, sin conservante, porque los clientes igual, miren, ya está disuelto. Los clientes igual lo compran y lo guardan. Entonces, con el conservante se aseguran de que va a tener una vida útil mucho más larga, porque ya les digo, el jabón de pepino, al mes, mes y medio, yo creo, ya teníamos, y era porque no tenía conservante. Todo lo que tenga agua es propenso a tener conservante, o sea, a tener hongos, levaduras y bacterias. Esto es el enfriamiento controlado cuando yo les digo. Lo revolvemos para que se integre todo y ya está. A ver qué me ponen. Podemos tenerlo en PDF. Las recetas yo se las pongo en PDF para que las tengan, pero bueno, las explicaciones no, pero yo se los pongo. Miren, ya tenemos todo. Este está buenísimo. Se lo voy a dar a mi hija, que ella suele tener piel atópica. Ah, no le puse fragancia porque estaba pensando en ella, en Gabriela. Pero bueno, es mejor sin fragancia. Si quisieran, le podrían haber puesto de mugret, dice mugret o flores blancas. Pero bueno, si ustedes no le ponen, va a tener ese olorcito a jabón. Importante, este ya sabemos que es el de miel, pero fíjense de que prácticamente son iguales. Este es el de avena. Por eso yo les puse la etiquetita que dice avena. Y lo dejamos ahí y ya les muestro el siguiente. Fíjense de que es muy rápido. Yo porque voy explicándole muchas más cosas, pero se hace muy, muy rápido. Luego tenemos el de arroz y cacao. Arroz y cacao es antiedad, antioxidante, ayuda a prevenir líneas de expresión, nutre profundamente y deja la piel suave. Para piel madura, seca y normal. ¿Cómo hacemos? Pueden agregar chocolate, cacao, pero el cacao en polvo, que suelen haber marcas como Nesquik, todo eso suelen tener azúcar. Si nosotros queremos trabajar solamente con cacao para ofrecer un jabón de cacao, tendrían que utilizar este, que suele, no esta marca, que esta es de Mercadona, los que están en España, me refiero al 99%, porque es puro, prácticamente puro. Si no tienen manteca de cacao, lo que pasa es que cuidado, porque puede dar alergia a las personas alérgicas. Ay, que dice, qué maravilla todo lo que nos enseña. Gaby está encantadísima. Y Magdalena también. Bueno, todas. Y yo estoy mirando más o menos los mensajillos, no se preocupen. Entonces, el chocolate al 99% o al 98% es lo más puro posible como para que tenga propiedades. Si ustedes lo consiguen al 70 o al 80, ya va a estar entreverado con leche, con azúcar y con otras cosas. O sea que para hacer jabón, ideal que sea 99 o 98%. Por eso elegí esta fórmula.
A mí me encantan los jabones de chocolate. A veces es mucho mejor poner menos. Esto va a dar olor, o sea, el aroma lo va a dar y va a dar el color. A veces es mejor poner menos que mucho más por una sencilla razón de que a veces ensucian el baño, así como la cúrcuma, el carbón activo, el chocolate, y a veces al cliente pues, no le gusta. Entonces es mejor poner menos, pueden complementar con alguna otra cosa. El otro día que salió el jabón de los bombones, una señora dijo que para que tuviera un color más intenso pueden entreverar glicerina blanca y glicerina transparente, entonces va a ser una combinación sin necesidad de colorear tanto, que yo lo había sentido hacía tiempo y la verdad me había olvidado. Y me lo recordó y me pareció súper útil comentárselos a la hora de trabajar el chocolate. Nosotros, como solamente vamos a trabajar con la glicerina blanca, pero si mezclan blanca y transparente, van a hacer una combinación que va a realzar el color del chocolate. Así que ya saben, cuando trabajamos chocolate, ustedes no van a fundirlo por separado, suelen ponerlo directamente en la glicerina y el calor residual lo va a fundir. Les voy a decir lo que vamos a usar. Todos van a ser con arroz. El arroz ya saben de que va a mini exfoliar y va a darnos una suavidad bastante interesante y va a remover las células muertas. Vamos a utilizar 2 gramos de harina de arroz y 2 gramos de cacao. A ver si ustedes se dan cuenta a cuánto estoy formulando. 100 gramos de base de glicerina, 2 gramos de cacao y 2 gramos de harina de arroz. A ver si me ponen en los comentarios. ¿Estoy formulando al 1%, al 2%, al 3% o al 4%? O tiene retraso o están haciendo otra cosa. A ver, no ha contestado nadie. Voy a... Aquí. Al 4%. Muy bien. Bueno, ya van aprendiendo. Entonces, vamos a poner 2 gramos de harina de arroz. Hay muchas personas que cuando hacen sus fórmulas incluyen la fragancia dentro de lo que es la formulación. Yo no la suelo poner porque le pongo bastante poco, pero hay otras personas que deciden poner mayor cantidad, por eso igual. Ellos dicen, yo quiero formular al 4%, pero dicen 1% de fragancia, entonces cambiarían la cantidad de aditivos. Por eso les digo que a veces pueden encontrarse con otra información que estamos todos correctos. Yo, como pongo poca fragancia, unas gotitas, pongo menos. Vale, tenemos harina de arroz, ponemos 2 gramos. Este video lo van a tener que repasar. Igual se los voy a cortar en trozos y se los voy a ir sacando de a poquito. Aunque no sé si quedará bien grabado porque, claro, con este ángulo, no sé, igual lo van a tener que ver así. Y vamos a poner 2 gramos de cacao, pero lo voy a pesar aparte porque lo que yo quiero es ponerlo con la glicerina. Vale. Yo creo que esto es como 5 gramos. 10 gramos. A ver aquí. Pues ahí tenemos 2 gramos 25. Voy a sacarle algo. Ahí tenemos 2 gramos. Miren un cubito lo que es. Y miren lo que yo estoy poniendo. Una puntita es lo que falta. Yo esto lo guardo en la nevera. A mí realmente tan amargo no me gusta. Pero es el que va para el jabón. Entonces lo guardo en la nevera y a medida que voy haciendo jabón lo voy usando. Vamos a cortar la glicerina. Recuerden no utilizar recipientes que usamos con otra cosa, así que los tengo que ir a lavar. Les dejo un recreo, un segundo, porque podemos hacer contaminación cruzada. Entonces los enjuagamos, los lavamos. Solo tengo 2 aquí.
Esto, si ven que les sobra mucho o algo, lo apartan, que podemos hacer gemas y cosas así con todo esto. No tiren nada. Yo voy a lavarlo porque si no, no terminamos más. Ya vengo, un segundito. Ya estoy aquí. El del café se pegó muchísimo a las paredes, por eso me dio trabajo sacarlo. Y luego el del chocolate lo vamos a tener que lavar bien porque hay muchas personas que son alérgicas al chocolate. Pusieron más comentarios. No sé si lo podrás recordar, ya que toda la información es muy importante. No entiendo lo que dice Gabriela. Lo que tienen que hacer es sacar nota, apuntar. De todas maneras, yo les voy haciendo siempre. Si ustedes miran los videos al detalle, todos, prácticamente todo lo que les estoy contando está dicho en los videos. Lo que pasa es que igual a veces si no le explican por claro las cosas, uno no se da cuenta, pero sí está todo en los videos. Por lo menos en los videos que he hecho hasta ahora, que son como 140 videos, he hecho muchísimos. Secamos todo. Importante que la persona que se lleva un jabón de chocolate que no tenga trazas de café. O sea, lavar a conciencia. El otro lo dejé en remojo porque si no, no venía más. Vamos a cortar 100 gramos. Pero tengo 36 pegadas ahí. Voy a ir rápido porque si no... A ver, vamos a pesar. Calcular que esté en gramos. Estos son todos los restitos que habían. Tenemos 62 gramos de restitos. Nos queda esto, de la bolsa nos queda esto. Miren todos los jabones que vamos haciendo 4.
136. A ver, aquí. Si ustedes hacen jabones, lo ideal es que hagan 2 o 3, no hagan 12, porque es mucho mejor que tengan 3 de cada y en todo caso le sacan una foto, ponen lo que tienen, hacen como un catálogo y cuando van a los mercados a vender, pues venden los que tienen. Primero, no cargan, no se estropean y inclusive venden más, porque a mí me pasa que si yo voy a vender algo y ven que tengo 2 o 3, se apuran a comprarlo. Mientras que si ven que tengo 12, igual no los compran porque dicen, ah, tiene cantidad. Pero es mejor hacer poquito, salvo que sea un mercado de muchas horas. Pero yo haría 3, 4 igual, pero yo creo que 3 es lo ideal. Podrías hacer también más videos de jabón saponificado. Yo tengo que hacer más de saponificado porque yo en realidad cuando voy a los mercados lo que más vendo son saponificados. Yo prácticamente no vendo glicerina aquí. No sé si es el miedo a la legalidad y segundo, yo hago muy pocos y me los quedo para mí porque me encantan y entre que le doy a mi hermana, le doy a mi hija y todo, me voy quedando sin los de glicerina. Los que me encanta hacer son los saponificados y llevan más tiempo. Entonces yo sé que igual hay que empezar a preparar las navidades en septiembre, pero yo creo que el mes que viene ya voy a empezar a preparar cosas saponificadas porque casi no tengo jabones ya. Porque viene el verano, aquí también empiezan a hacer mercados navideños y mercados de verano y todas esas cosas. Porque claro, el jabón saponificado, las personas tienen mucho más confianza que igual el de glicerina. Al saponificado, por las temperaturas que se alcanzan, no se le puede poner tanto aditivo como a estos. Como por ejemplo la vitamina B3, vitamina B5, que es el pantenol, la niacinamida, eso no soporta lo que es el saponificado. O sea, si ustedes quieren hacer y ponerle niacinamida, la tiran porque literalmente la van a matar con la temperatura. Entonces, por eso yo siempre hago todos estos jabones faciales, aunque igual pueden lavarse las manos, no hay problema, y los saponificados más para el cuerpo, pero sí voy a hacer más. Y tengo, por ejemplo, que me lo compré hace como 2 años, un extrusor que es grande para hacer saponificado con dibujos, que no lo he usado todavía, porque claro, me lleva mucho tiempo hacer los videos, pero voy a ver si empiezo a usarlo y les pongo saponificados con el extrusor. Y después que me pone, hola, soy portuguesa y me identifico mucho contigo. Yo también acabo de empezar a hacer jabones, uso gran velada. Yo también compro en gran velada. Suelo comprar, no suele demorar mucho. A mí me encanta la base de glicerina de ellos, pero a pesar de todo, los que están, por ejemplo, en Tenerife o en alguna isla o algo, aquí, tienen que tener cuidado con lo que gastan, porque si se pasan de un importe, lo para la aduana, lo retiene y luego que pagar impuestos y hay que irlos a buscar, es horrible. No se puede gastar más, creo que son más de 150 euros. Yo gasto 130, 140, porque también se incluye el envío dentro del gasto de la tienda. Entonces a veces pues demora un poco más. A mí me encantan, pero también compro en otros lugares. A ver, estoy controlando esto. Siempre de a poquito. Para piel madura, aparte de seca, es el de geranio. Yo estoy desesperada por hacerlo. Donde veo los ingredientes que usas en los jabones siguientes para ver eh, si tengo los ingredientes y hacerlos junto contigo. Vale, yo te voy diciendo ahora el siguiente. Yo no los puse. Yo todavía me cuesta mucho manejar internet. Yo cumplo la semana que viene, el 3 de junio, 49. Así que por eso iba a preparar cantidad de cosas, pero apenas den gracias que empecé puntual, porque me cuesta muchísimo hacer los directos.
Entonces, el próximo va a ser de arroz y té matcha, que voy a usar harina de arroz y, bueno, fragancia, pero voy a usar el té matcha, el próximo, que es este. Después, el otro es arroz y aloe, que también voy a usar fragancia, pero eso es indiferente. Luego, arroz y leche en polvo, que tengo aquí. Y después arroz y naranjas. Hicieron el video de las cáscaras de naranja porque esta es la naranja de ese video que está rallada y seca. Y después arroz y limón, que es parecido a este, pero es con ralladura de limón. Y luego el último, que igual sí tiene todo, es aceite de coco, que sería arroz y aceite de coco. ¿Tienes los ingredientes? Creo que se llama Magdalena. Ya acabo de decir los ingredientes de los siguientes. De todas maneras, lo hacen tranquilas, no se agobien. Y a mí se me está enfriando la glicerina. Bueno, se dan cuenta que ya se empieza a enfriar para aprovechar que va siendo una nata. Así que bueno, vamos a ver. Pero no pueden hablar. Eso es lo que pasa. Si hablan, hay que concentrarse en esto. Vale, ya está. Ya le di otro golpe. Yo, si hablo, me despisto. Como está calentito, ponemos el chocolate. El calor, miren, ya va agarrando colorcito, da un poquito de aroma también. Podemos reforzarlo y yo le voy a poner fragancia de chocolate. O pueden ponerle también de vainilla. Pero yo creo que tengo aquí de chocolate y avellana. Estos fueron una colección que hicieron. Yo creo que a veces es mejor comprar, vienen unos packs pequeñitos, es mucho mejor para tener variedad, entonces compran el pack y tienen 3 o 4. Ven, primero hay que echar esto. Algo, no sé qué. Ay, yo creo que toqué el ratón o algo y se estaba volviendo loco. Este está quedando divino. Yo creo que ese lo uso hoy. Porque como me despisté y lo calenté 2 veces. Pero si no se pasan de temperatura, pueden volver a calentar. Lo que no pueden es recalentar. Porque yo lo calenté y lo dejé dentro del microondas y claro, eso va bajando la temperatura. Vamos a poner. Y aquí tenemos. Que no se les salga los avena. Ponemos alcohol. Y lo vertemos. Yo creo que están quedando muy bien. Y hay un aroma entre veradillo. Las burbujas, que es inevitable. Las rompemos. Si ven que igual queda algo que dicen esto va a quedar feo, lo ponen para abajo. Y ese ya sabemos que es de chocolate. Fíjense el de café, a ver si lo ven. No se me fue todo al fondo. Eso es porque hay que controlar la temperatura. Dicen los de naranja y limón. Vale, entonces naranja y limón con la ralladura. Ahora a ver quién lo hace primero. Voy a buscar la otra y pongo este en remojo.
porque es importante, el chocolate puede dar alergia. Dejándolo en remojo es mucho más rápido y este también, así vamos más rápido. Haciendo uno y poniendo en remojo es mucho más rápido, viene más rápido. Jarras, porque a veces dicen cuánto tengo que tener. Yo de este tamaño tengo dos, después tengo otras más grandes, pero si ustedes utilizan las más grandes, van a desperdiciar más material, es más o menos proporcional. Tengo otras de silicona, pero es mucho mejor las de cristal. O sea, yo solo tengo dos, no tengo más. No es necesario que se llenen de cosas. Mejor tener moldecitos bonitos. Estos yo creo que son de jabones, pero hay muchísimos que son de repostería que les puede ir muy bien. Vale, el siguiente es el de té matcha, va a quedar verdecito. Este té matcha yo lo compré en Mercadona, es una cajita que viene con el polvito. He hecho muchísimos. Es antioxidante, limpia poros, reduce puntos negros. En realidad lo que yo les estoy leyendo es las propiedades del té matcha. Y refresca la piel, por eso le vamos a poner una fragancia fresca. Podemos usar por ejemplo, el de limón, aunque vamos a hacer el de limón y le vamos a poner fragancia de limón, vamos a ponerle, a ver aquí, fragancia de limón. Tenemos el té matcha, que lo vamos a combinar con arroz. Vamos a poner, como este sobrecito trae 1,5, a ver si vemos, este trae 1,5, a ver si se ve. No sé si se ve, pero este trae 1,5 gramos. Yo reformulé para que no me sobre, porque si no era un desperdicio. Vamos a poner 1,5 gramos y 2,5 gramos de arroz. Si yo hago 2,5 gramos y 1,5 gramos, me va a quedar 4 gramos, o sea que va a ser al 4% y unas 10 gotas de fragancia de limón. Vamos a poner la harina de arroz. Hay quien me pone, esos son los que no tengo. Pero voy en orden, voy en orden. Después viene el de aloe y después viene el de leche en polvo y después viene el de naranja. Yo los voy a hacer todos, por eso voy a ir rápido, también para que vean de que se hacen rápido los jabones. Harina de arroz. Eran 2,5. Yo para explicarles, ya sí otro día hacemos otro directo, que ya les digo, quiero hacer menos videos y más así. Tengo menos para explicar. A ver qué pone. Hola, maestra. A ver. Oh, hola, Mari Carmen. Mari Carmen fue, yo creo, mi número 1, porque yo me acuerdo que estaba en la terraza cuando vino mi hija corriendo y me dijo, mami, te escribió alguien que no es de la familia. Y fue Mari Carmen. Yo dije, qué alegría. Por eso a Mari Carmen, a todos los quiero, pero a Mari Carmen le tengo un cariño, es mi debilidad porque fue la primera fuera de la familia que me miró y ella me descubrió. Así que Mari Carmen, qué alegría. Y Mari Carmen hace muchísimos jabones y a Mari Carmen le quedan muy bien. Y cuando ella me mandó las fotos de los jabones, mi esposo me dijo, no te enojes, pero a Mari Carmen le quedaron mejor que a ti los jabones. A Mari Carmen le quedan espectacular. Dice, traté de seguirte en los que sí pueda porque soy nueva en esto. Lo vamos a hacer rapidísimo.
Mari Carmen hace unos leoncitos y unos souvenirs que han quedado hermosísimos. Realmente, no es porque lo haya dicho mi esposo, yo no sé por qué, pero a mí no me quedaron muy bien y a Mari Carmen le quedaron mejor. Yo no sé si era que estaba cansada o qué, y todo el mundo mira ese video, pero a ella le quedaron muchísimo más bonitos. A ver, aquí 115. Saludos desde California. Pues muchas gracias. 100 gramos exacto. No me lo puedo creer. Bueno, ahora se mueve, pero no me lo puedo creer. Con lo difícil que es calcular 100 gramos. Vale, lo recortamos. A ver si puedo sacar este. Vale, voy a sacar este. Este es muy fácil, muy sencillo. Yo porque estoy hablando y explicando, pero en realidad el jabón empieza aquí. Es cortar en cubitos lo más parejo posible, que sean uniformes. Y luego tenemos la harina de arroz y tenemos lo que es el matcha. A ver si puedo, voy a traer una tijera. Lo ponemos. Esto me encanta porque tiene un color tan bonito. Ustedes no se preocupen, si tienen cosas que hacer y se tienen que ir o algo, lo miran luego. A ver, ahí ya tenemos. Si nosotros queremos, importante, no agregar glicerina, le pueden agregar alcohol para disolver. Entonces agregan alcohol y disuelven. Eso es importante. En realidad el té matcha sí se va a disolver. El otro, la harina de arroz se va a dispersar. Pueden agregarle un poquito más. Lo ideal siempre es que hidraten para evitar grumos con alcohol, alcohol de 96 grados, el alcohol que usamos en la farmacia. Esto se va a evaporar, el mismo calor lo va a sacar y va a quedar un color precioso. Hacer el jabón lleva el tiempo de preparar esto, cortar la glicerina y fundirla y ya está el jabón. Yo cuando hice el de las cáscaras, a mí me llevó, yo creo que 3 horas hacer todos los jabones. Lo que sí me llevó 15 días hacer los hidroglicerinados. También se puede hidratar con glicerina líquida, pero yo para explicarles otra cosa, o sea, otra forma, porque si ustedes lo quieren hidratar con glicerina líquida, tienen que reformularlo. O sea, pueden agregar, como tienen margen, 2,5 más 1,5, 3, tienen 4. Podrían agregar 1 gramo. Porque máximo yo recomiendo para que quede bien 5%, máximo. Pero hay personas que recomiendan 7, 8. Si se mueve la cámara es porque estoy moviendo el microondas. Yo creo que les estoy resumiendo un libro en un día. Un libro de jabonería de glicerina en un día.
Maritza me dice buenas tardes. Hola Maritza. Ya tenemos aquí alcohol. Yo utilizo esto, pero es el de farmacia. A ver, puedo poner así. Se puede hidratar sí con glicerina o lo pueden hacer así, hidratarlo. A veces los grumitos, así como el del café, queda bonito. Por ejemplo, en el matcha, a mí me gusta, porque es como con pintitas también, como el café. Sí, así pueden romper y también de esta forma van a romper burbujitas. También que yo he visto que hacen con los filtros, por ejemplo, sí, cuando filtran el café de metal, por ejemplo, lo pueden filtrar y ahí sacan todos los grumitos, si no los quieren. Tienen que trabajar rápido porque una vez la glicerina se empiece a secar, empieza a tapar. Eso ya lo tendrían que lavar rápido. Todo lo que son jeringas, todo lo que son coladores y todo eso, una vez solidifica ya tapa. Alguna puede que quede, aunque yo creo que se están reventando todas. Esta glicerina da bastante tiempo para trabajar. Fíjense de que yo no estoy poniendo cámara rápida ni nada y estamos trabajando sin ningún problema. Todavía la tengo líquida. Lo que pasa es que la estoy revolviendo para justamente tratar de esos grumitos desaparecerlos. Pero la tengo bastante líquida. Vamos a echar aroma de limón. Creo que fueron 16 gotitas, pero aproximadamente según la intensidad, vamos a poner esto. El de chocolate todavía está fresco. El que viene les puede gustar mucho, es de aloe. El aloe lo pueden conseguir en polvo o lo pueden conseguir, bueno, líquido, el gel. Yo voy a hacerlo con gel. Tienen un video en donde sacamos el gel y hacemos el polvo. Miren, no ha quedado casi nada. Eso significa que no estaba espeso del todo, no se había enfriado del todo, o sea que estaba bien y estuvimos un poquito moviéndolo. No ha quedado casi residuo, ha quedado bien. Les voy a decir los ingredientes del próximo. Voy a poner esto en remojo y traigo las otras, así ustedes les da un poquito de tiempo. Va a ser harina de arroz, el aloe vera gel. Hay un video en donde extraigo el jugo y saco el gel. Vamos a usar 1 gramo. 1 gramo es nada, no va a desestabilizar muchísimo. El gel de aloe yo lo compré, que es bastante líquido. Este tiene conservante, entonces es el que yo tengo, lo tengo comprado, pero ustedes lo pueden hacer en el canal sin ningún problema. Sigan nuestro gel, porque cuando nosotros lo sacamos en el video, nos ha quedado mucho más claro que este. Sigan nuestro gel, el del video, no a este. Le ponemos una cápsula de vitamina E, podemos evitar la oxidación, porque este gel, si ustedes lo miran, tiene color. Entonces, yo digo, ¿por qué a mí me quedó
transparente, pueden ver el video, y porque este tiene este color. Para que el otro con el tiempo, yo porque lo usé pronto, para que el otro con el tiempo no oxide y quede oscurito, una cápsula de vitamina E, aunque se usa. ¿Cuánto dura el gel del video? El gel del video, yo lo que hago es, yo lo hago y lo puedo congelar. Entonces luego lo descongelo y lo utilizo. Yo el que hice lo utilicé para los videos y ya está. Y los jabones todavía los tengo. O sea, con el gel del video, los jabones siguen bien. Y eso hace un año, o sea que duran. Pero claro, yo tengo una planta de aloe y a veces para hacer un jabón me da una pena tener que sacar una penca. Hoy pensaba hacerlo, pero como hay que sacarle la aloína, es mucho mejor decirles que miren el video que yo tengo, extrae su gel, porque ahí yo les enseño a sacarle la aloína. La aloína es lo tóxico. También, si ustedes no le quieren poner líquidos, porque yo tampoco recomiendo poner mucho líquido, pero como nosotros no es cualquier líquido, es que vamos a disolver el arroz. O sea, porque tenemos arroz podemos ponerlo. Si no tuviéramos arroz, yo no lo pondría, preferiría en polvo. Pueden comprar en la farmacia cápsulas de aloe vera que lo venden. Yo tengo unas, pero viene aloe vera y carbón activo. Entonces, si yo quisiera usarlas esas, puedo hacer mi jabón de aloe vera y carbón activo, pero ya no sería con harina de arroz. O sea, pueden averigüen en herbolarios y averigüen en farmacias, pero ya les digo, el aloe vera lo venden en polvo, en cápsulas. Yo lo que voy a hacer es 3 gramos de harina de arroz, mientras que van a buscar si tienen aloe, que lo pueden hacer y lo congelan. Si hacen para vender, con una penca tienen para hacer muchísimos jabones. Claro, si hacen para el video un jabón, es una pena sacarle una hoja de aloe o sábila para hacer un jabón. Por eso es mejor tener este. Y yo lo hice cuando hice el video. Que igual hago de nuevo para hacer algún extracto o algo, pero claro, no para hacer un jabón, para hacer algo un poquito más. Voy a poner esto en remojo y traigo lo otro. Así que no sé cuánto dura el gel. El gel dura muchísimo. Si quieren, le ponen Cosgar y les dura más, que puede ser un año y medio. Vale, ya estoy aquí. Ya lavé varias cositas. Bueno, vamos a hacer el otro. Miren, ya tenemos cantidad y tengo de cúrcuma en el otro lado. Lo voy a hacer en el otro molde. Uy, miren todo lo que tenemos. No sé dónde es que tenemos un colorido bárbaro. No se ve, pero aquí tenemos un colorido bárbaro. Están quedando preciosos. Después les voy a sacar una foto. Y pobrecito el que no está en el directo, que quiera ver el video, va a ser horrible mirar esto de lo largo. Llevamos 3 horas, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan 4. Pero bueno.
Yo toda mi vida fui maestra, enseñaba inglés, así que siempre exigí mucho porque me gusta enseñar y me gusta que aprendan. Así que bueno, por eso dije, vamos a hacer 10 y vamos a hacer 10. El que no quiera se puede ir. Yo voy a hacer 10. Así que bueno, vamos a hacer el de aloe y secamos esto. El agua, enemigo número 1. Así que todo bien seco. Ya tenemos todo listo. Vamos a usar 100 gramos de base de glicerina y 3 gramos de harina de arroz y 1 gramo de gel de aloe vera. Si miran el video, van a saber cómo se saca. Importante dejar un día en remojo lo que es la penca, que sería la hoja del aloe, para que salga la aloína, porque la aloína es tóxica. Aquí se ve. Vale, voy a poner. Aquí habíamos utilizado glicerina. Vamos a agitarlo. Y vamos a utilizar 1 gramo. 1 gramo. Está en gramos. Vale, 1 gramo. Es muy poquito porque vamos a diluir el arroz. Harina de arroz. 3 gramos de harina de arroz. Si se pasan un pelín, pero bueno, no pasa nada. Ya tenemos la preparación lista y le vamos a poner, como es algo fresco, le voy a poner brisa marina, que va a quedar con un aroma de mar. Importante mirar el video, igual les hago alguno más actual, con aromas de temporada, para que empiecen a combinar fragancias, porque van a ser una gama aromática, olfativa divina, que no van a ser, porque todos los artesanos que hacen jabones con la esencia brisa marina, todos los jabones van a oler igual. Si ustedes hacen sus propias notas, sus propias fragancias, la gente va a buscarlos por los aromas de ustedes. Van a decir, ese aroma es hermosísimo, porque justamente si ustedes trabajan la escala de notas, pueden poner de fondo, que son las que más perduran. Y no hay nada más lindo que ducharse y que dure el aroma del jabón. Vamos a sacar esta. Ahí. Cuidado porque si está fresco empieza como a moverse, pero bueno, yo creo que lo dejamos bastante bien. Vamos a cortar 100 gramos y miren, ya tenemos un jamón más. Si no fuera que yo hablo, ya estarían todos terminados. Pero bueno, ustedes necesitan aprender algunas cosas como para poder hacer sus propios jabones y sus propias creaciones. Lo que no pongan muchísimos aditivos, sino que elijan una o dos cosas. Ya tenemos 100 gramos. Fíjense en todos los jabones que estamos haciendo y todavía no hemos gastado el kilo, porque van a ser 10 jabones con 100 gramos. ¿Quién me puso? Gabriela, me están encantando los colores. Y en realidad no estamos poniendo ninguna cosa extraña, estamos poniendo cosas que tenemos en casa. Y tengo más, hice muchos más extractos
Yo hice, bueno, no les voy a decir porque si no, no van a mirar, pero voy a sacar un video con todas especias que están guapísimos. Todavía no los hice, pero hice las fórmulas. Aquí tenemos este otro. Y ahora vamos a poner a calentar. A este le íbamos a poner brisa marina. La dejo aquí. Va casi. Ni se ha fundido. Este es el de cacao. Bueno, hay algunos que ya sabemos de qué es. Este es el de matcha. Si quieren hacer hidroglicerinado de arroz, con que miren el video del hidroglicerinado de avena, que yo creo que Mari Carmen hizo así, es igual. Entonces, todas estas fórmulas que yo les voy a dejar en el PDF las pueden adaptar agregando hidratación con lo que es el hidroglicerinado de arroz. Mari Carmen me había dicho que a ella se le había hecho como una pastita abajo. Eso cuando lo filtran, lo que es lo denso, lo que es el polvillo, eso lo desechan. Les tiene que quedar líquido, es un líquido espeso y medio lechoso, pero es ese el hidroglicerinado. Todo lo que es el exceso, lo grande, lo desechan. Como cuando filtran, que hacen un extracto de café y filtran lo que sobra de café. Ya lo tenemos. Vamos calculando. Si toca y quema, que está un poquito caliente, hay que esperar. Voy a poner aquí. No quiero mover porque después se quedan deformados. O sea, como sacamos la... Pero yo creo que aquí ven bien lo que estoy haciendo. No sé si Mari Carmen empezó la conexión desde el principio, porque hablé de los aceites, estoy viendo aquí cosas de las que mencioné, que aunque sea largo, lo pueden mirar todos los días un ratito. Es mejor repetirlo para aprenderlo. Porque claro, se está quedando de 3 horas, pero bueno, igual es pasar la tarde juntas. Juntas o juntos, no sé. Ya yo me estoy dando cuenta, aunque no tome la temperatura, ya está bajando. Entonces ya puedo ir agregando aditivos. De todos los aditivos que yo voy a agregar, el peor que corre riesgo de evaporarse es la fragancia. O sea que yo puedo ir agregando esto para que se vaya disolviendo. Hay cosas que pueden modificar y hay cosas que no. Esto no va a modificar. Esperamos a que baje un poco, pero no lo vertemos así porque si no se va a ir al fondo. Pero mientras que se va disolviendo, vamos revolviendo. También vamos sacando burbujas porque cuanto más revuelven, más generan burbujas. Entonces, y se va disolviendo. Aprovechamos el calor para que se disuelva. Si espero a que esté totalmente fría como para integrar porque yo realmente sigo sintiendo temperatura, no todavía para la fragancia, me parece que está un poco caliente para la fragancia, pero sí lo agrego para que se disuelva lo más que pueda. Y ya ven, no está en cámara rápida ni nada, es un poquito. A ver qué me pusimos. Si usamos el hidroglicerinado, ¿esta fórmula varía o ponemos los gramos de arroz igual a la cantidad de hidroglicerinado? No. Si hacemos, voy a dar la fórmula, a ver.
Dice, el hidroglicerinado de arroz, esta era 3 gramos de harina de arroz y 1 gramo de gel de aloe vera. Lo que pueden hacer es decir, del arroz, si tengo 3 gramos, voy a repartirlo. Entonces tú puedes decir, tienes que saber que el hidroglicerinado va a dar hidratación, pero la harina de arroz me va a dar suavidad y microexfoliación. Entonces tú dices, ¿yo qué quiero? ¿Que me exfolie más o que me hidrate más? Si quieres mitad y mitad, yo pondría 1,5 de harina de arroz, 1,5 de hidroglicerinado. Y el gel de aloe vera no lo toco. Si tú quieres que exfolie más de lo que hidrate, pon 2 gramos de harina de arroz y 1 gramo de hidroglicerinado. Si quieres que hidrate más de lo que exfolie, pero yo no alteraría. Yo en el renglón harina de arroz puedo repartirlo. Entonces haría 1,5 o 1,5 o 2 y 1. Es repartirlo. No hay una calculadora como la calculadora de los saponificados, porque en los saponificados necesitamos, esto ya está bajando la temperatura como para agregarle la fragancia. En los saponificados necesitamos que determinado número de aceite se una con determinado número de grasa. No pueden quedar sueltos aceites, por eso es el sobreengrasado, pero nosotros no podemos poner a ojo porque ahí sí no se va a hacer jabón. Básicamente nosotros ya tenemos el jabón hecho. Lo que estamos haciendo es cargándolo de aditivos. Por eso yo digo, los 3 gramos que yo quiero poner de arroz, lo puedo cambiar. Entonces pongo 1,5 y 1,5 o 2 y 1. O puedo decir, yo no quiero que exfolie, yo quiero solo que hidrate con las propiedades del arroz. Entonces sacas la harina de arroz y pones solamente el hidroglicerinado de arroz. O sea, fíjate la de variantes que se pueden hacer con eso. También es importante explicarlo porque a veces miran los videos y dicen, yo no tengo eso. Pueden sustituir las cosas. Yo luego voy a ir explicando acerca de los aceites y todo. Siempre tienen que sustituir por cosas similares, con propiedades similares. Y ya le pusimos el arroz y le pusimos el aloe. Importante poner la etiqueta porque tenemos varios blancos. También pueden agregarle color o mica. Yo porque quiero hacerlo súper natural. También pueden decir el jabón de aloe podría haber sido transparente o podría haber sido verde. Eso son variaciones. Yo estoy haciéndolo como si yo solo me hubiera comprado 1 kilo de glicerina y tengo que hacer esto con 1 kilo de glicerina. Si lo hacen blanco, le pueden hacer una etiqueta hermosísima con un dibujo de aloe y la envuelven al costado y ya está. Yo valoro mucho más que no tenga colorante artificial y que sea blanco a que sea verde pigmentado, que también me gusta la mica y me gusta el dorado y todo, pero estamos haciéndolo súper natural. ¿Sí? Vale, pues Gabriela, me encanta que haya entendido. Ahora, el siguiente, mientras que yo llevo ese y traigo el otro, es el de arroz y leche en polvo. Este es como efecto Cleopatra. Yo hace como 7, 8 meses tengo 6 moldes de Cleopatra para hacer unos videos. Y siempre me voy atrasando porque ya las tengo las fórmulas y están divinos con los moldes, así que en cualquier momento lo ven. Vamos a utilizar leche en polvo y harina de arroz. Esta es avena y este es la harina. La de avena la voy a guardar por si me confundo. Entonces, arroz y leche en polvo. Vamos a usar 100 gramos de base de glicerina blanca, 3 gramos, esta la voy a hacer al 6% porque quiero mucha crema. Tienen que saber lo que ustedes quieran. No puede quedar el jabón así, casualidad. Yo quiero que todo lo que yo pongo, porque esto me va a hacer cremosidad. Igual sacrifico alguna burbuja, pero yo quiero cremosidad. Si ustedes quieren más burbuja y menos cremosidad, tienen que bajar lo que yo les estoy diciendo. Pero 3 gramos de harina de arroz y 3 gramos de leche en polvo es bastante.
O sea, de que va a ser mucho. Es al 6%. Podemos reformularlo porque yo creo que es demasiado para que las bases de ustedes, porque la mía hasta un 14 funciona, sirve. Si quieren podemos poner 2 y 2, o sea que lo hacemos al 4%, 2 de harina de arroz y 2 de leche, o 3 de leche y 2 de arroz. No sé, pónganme en qué es lo que les parece. Dejamos 3 y 3 y luego les hago un short mostrando la espuma, o quieren que lo bajemos porque igual, a ver qué dice, hidroglicerinado. Estas fórmulas varían o ponemos, vale, o sea que por ejemplo, 2 gramos, ese es del anterior, 2 gramos de arroz y 2 gramos, en el anterior, no, en el anterior eran 3 de harina de arroz. Si quieres poner 2 de harina de arroz y 2 de hidroglicerinado, pues igual puedes sacar el gel. O si lo dejas sería un 5%, igual puede ser, pero yo no pondría tanto. Vale, Gabriela, dejamos 3 y 3, ¿vale? Dejamos 3 y 3, como yo lo puse. Voy a poner este y traigo el otro. Ya vengo. Pues ya estoy aquí, ya dejé el otro. Ahora vamos más rápido y más organizados porque les voy dando tiempo a que apunten los ingredientes y a que los busquen por si los quieren hacer. Ya estamos, ya quedan 3 y este. Hay un aroma ya entreverado a todo. Voy a empezar cortando la glicerina. Ya vamos, 3 horas y 20. Yo creo que, bueno, media horita más, a ver si los hacemos todos. Pero bueno, ¿les gusta o no? Ahí está escribiendo, a mí me gustaría con 3 gramos de arroz y 3 gramos de leche. Vamos a hacerlo así, Mari Carmen. A ver. Uy, capaz que le rompo los oídos. 64. Y, se me fue mucho. Vale, ya está. Queda esto. O sea que tenemos que hacer con eso. A ver, los cortamos. Todos en cubitos, lo más parejo posible. Si se les pega, los dividen para que sea fácil fundirlo. Ya lo vamos a dejar ahí. Aquí tenemos, este es el de recién. A ver aquí si se ve, si la cámara. Igual les vierto aquí para no moverlo. Tendría que estar aquí para que vean aquí. Vale.
Vamos a poner 3 y 3. A ver, más o menos va a ser la misma consistencia. Ya tenemos 3 aquí. Y ahora tenemos el 3 aquí. ¿Están contentas con todas las fórmulas que están aprendiendo? Van a tener una colección de arroz. Ahí tenemos 3 y 3. Podemos poner gotitas de glicerina. Vamos a hacerlo con unas gotitas de glicerina, como el otro lo hicimos con alcohol. Ahora lo vamos a hacer con gotitas de glicerina. Déjenme ver aquí. Trabajen con cuentagota, porque si hacen así se les puede volcar todo. Que les digo que son tan poquitas gotitas que poco va a ser. Yo creo que es mejor para esta cantidad alcohol, pero vamos a poner unas gotitas de glicerina. Puse más o menos 4 gotitas. Que pone, muy feliz con las recetas y por haber encontrado una persona tan generosa. Muchas gracias. Me da cosa, me da vergüenza. Yo realmente lo hago con muchísimo cariño y me encanta. Yo creo que, fíjense de que igual haberle puesto glicerina se ha hecho más piedra. Yo creo que igual, fíjense en la diferencia, cómo me han quedado piedritas. Ahora le he hecho alcohol y fíjense en cómo desaparece todo. También lo pueden poner y lo dispersan, pero con el alcohol, ya me estoy quedando sin alcohol aquí. Miren, con el alcohol es mucho mejor. Uy, se cayó. Es que está pesado, por eso hay que recogerlo. Miren, se hace mucho más pasta cuando manejan este tipo de cantidades cuando con alcohol. Este ya no tiene casi. A ver. Pero yo creo que para este alcanza. La glicerina lo apelmazó mucho más. Yo creo que así va a quedar mejor. Simplemente es eso. No pongan agua. El agua trae hongos y bacterias. Alcohol o glicerina es lo ideal para disolver. Si tienen gran cantidad, es mejor alcohol. Con alcohol, ayudándolo con alcohol, porque si yo pongo glicerina estoy desbalanceando. Mucho cuidado con desbalancear, porque después dicen, yo la hice igual. Si ponemos muchas gotas de glicerina no es igual. La alteraron. Este es el de leche. A ver aquí. Por suerte a ver, por suerte les hice las etiquetas para ir poniendo. Este es el del aloe. Y este es el de leche. Vamos a poner aquí leche, porque si no, no sabíamos cuál era después.
lo que yo hago, voy controlándolo. Ahí se termina, lo pongo de vuelta. Es eso, ir controlando que no se sobrecaliente. A ver aquí. Luego, tengo mucha gente que me escribe que es diabética. Yo no lo terminé todavía, pero ya tengo muchísimas cosas. Es como un ebook, es como un librito que voy a poner para también tener recursos para el canal, porque claro, yo tengo que comprar cantidad de aditivos para poderles enseñar. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo de esto para, bueno, no ofrecer cursos, pero ofrecer algo por si alguien quiere colaborar o si le interesa o si no puede esperar a los videos, pues eso. Pero ya les digo, estoy haciendo esto para personas con problemas en la piel a raíz de la diabetes. Esto no es que vaya a curar ni a bajar la glucosa ni nada, simplemente va a limpiar los jabones, no estos, los que estoy preparando, que también voy a sacar los videos para que los vean todos, lo que pasa es que los voy a ir dando de a poquito. Y lo que va a hacer es apoyar lo que es la hidratación, la higiene, porque a veces cuando tienen diabetes o problemas así, lo que tienen es muchísima picazón, muchísima sequedad, grietas. Entonces, jabones, especialmente con manteca de karité, por eso es que le digo, estoy esperándola para hacer esos videos. Eso va a aportar una hidratación máxima y extrema, pero siempre que ustedes usen jabón, luego tienen que complementar y sellarlo con una crema. Importantísimo, yo, aunque use jabones y me duche o me lave la cara, luego siempre pongo crema y pongo tónicos, porque en parte el jabón es un detergente. Lo que ponemos aditivos que tienen más propiedades y tienen cosas, pero hay que hidratar. Los jabones para las personas que tienen problemas así de diabetes, yo creo que les va a ayudar muchísimo por las plantas y por las cosas que vamos a poner. No suelen, lo más complicado puede ser el pantenol y la niacinamida en algunas de las fórmulas, que el pantenol es algo súper suave, aunque tenga un nombre que asuste, es la vitamina B5 y está presente en muchísimas cremas para bebé. O sea, es lo más suave para piel sensible, reparador y que regenere profundamente. Entonces, esos serían los ingredientes, los aditivos más complicados para esa colección. Pero después el resto son cosas normales, mucha avena, mucha caléndula, aloe también. Así que bueno, les va a venir bien eso. Ayudarán al cuidado del... O sea, no curan la diabetes y eso hay que dejarlo también cuando ustedes vendan esos jabones. Dejarlo en claro, este jabón no le va a curar la diabetes. Este jabón lo que va a hacer es cuando usted tenga problemas de piel, se la va a cuidar, le va a cuidar su higiene y si está enfermo con llagas y con problemas así, tiene que ir a un médico. No va a cambiar la opinión de un médico nuestro jabón. Pero si la persona tiene problemas de resequedad y todo, nuestro jabón lo puede ayudar para que no empeore o para que mejore. Voy a ver el aroma que le íbamos a poner al de leche. Le iba a poner el de fresa y nata, pero le pueden poner, déjenme ver, tengo aquí el de fresa y nata, no les puedo preguntar porque si no demoramos mucho, o también, lo que pasa es que yo quiero que sea como tienen leche y todo, que sea como postre, pero también pueden poner de flores blancas. Yo creo que va a ser más fino, más estilo Cleopatra, el de las flores. Voy a cambiarlo. Pero ya les digo, como son fragancias sintéticas, va a ser exactamente lo mismo. La diferencia que el de fresa y nata, miren el color que me va a dar a mi preparación. Si quieren ponemos para que vean cómo cambia, porque tenemos una preparación extremadamente blanca. Se lo pongo para que vean. Si hubiéramos puesto esta fragancia, que es de mugret o flores blancas, no me cambia. Voy a poner este, no por el aroma,
para que vean cómo va a cambiar el color cuando lo vean. El de aloe que tiene el de brisa marina quedó blanco, blanco. Voy a poner las mismas 15 gotas. A ver, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Uy, cayó una más, pero no va a hacer diferencia. Miren, no lo ven, pero está amarillo. Ustedes no lo ven, pero está amarillo. Ya, a ver aquí si lo ven. Lo puse, bueno, el aroma era el que tenía pensado. Lo que pasa que ahora me gustaba más el de flores, pero se lo pongo para que ustedes vean cómo cambió el colorante mi mezcla. Cuando le saque la foto se van a dar cuenta. Este está amarillito, amarillito vainilla. Y este está blanco, blanco. El siguiente, el de naranja. Les digo los ingredientes que vamos a poner. 100 gramos de base de glicerina, puede ser blanca o transparente. 3 gramos de harina de arroz. Siempre en todas vamos a poner harina de arroz. Luego, 2 gramos de ralladura de naranja. Déjenme ver, a ver dónde la tengo. Esperen que yo traje todo. Este es el café. Este es el limón. A ver si tengo aquí la naranja. Ese es el que la chica tenía, creo que es Magda, que tiene la naranja y ahora la naranja yo no la tengo. A ver, voy a mirar, tiene que estar ahí. Ah, está aquí. Tenía idea que era un tarrito más grande. Este es el de la naranja, aquí. Entonces, tenemos 3 de harina de arroz. Esperen, que estoy leyendo mal. 3 de harina de arroz y 2 de ralladura de naranja. Y le vamos a poner fragancia de naranja. Lo vamos a hacer naranja y arroz. Voy a poner el tarrito, la etiqueta. Y lo voy a poner aquí, el otro. No voy a moverlo, pero tenemos un huequito más. Voy a llevar este y traigo la otra. Y así les doy tiempo. Y ya los que estén así cansaditos quedan 3. Quedan 2 y este. Y ya tenemos aquí. Vale, voy a pesar 100 gramos otra vez. Secamos bien la jarra. El agua es el enemigo número 1. Yo creo que estos jabones, en realidad, si hacen con lo que tienen en casa, más que comprar la glicerina y las fragancias, pero igual pueden comprar alguna que combine con el arroz, entonces los perfuman todos con la misma. Porque el del café va a tener aroma solo a café. O sea, no van a necesitar ponerle extra. Esperen que...
Voy a cortar aquí. Pues yo no sé, yo creo que las bases deben de venir con menos porque o hicimos alguno más, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí 10. Entonces yo tengo más fórmulas. Yo pensé que tenía 10 fórmulas, pues tenía menos. Igual les voy a hacer los que les dije, no se preocupen, yo abro otro paquete. No, está bien porque me queda, bueno, no, me faltaría para un jabón, porque tengo limón y coco y el que estamos haciendo es el de naranja. Me faltarían 100 gramos, pero porque seguro tenga alguna fórmula más. No sean 10 fórmulas, sean 11 más la esta que les di, al final son 12. Yo pensé que eran 10. Vale, lo que hacemos. Pero estos últimos que no les he conversado tanto han salido más rápido. Vale, aquí tenemos esto. Y ahora es pesar. O sea, es esto, pesar. Estoy muriéndome de calor aquí, porque tengo que estar encerrada por el ruido de la calle. Aquí. Vamos a poner 3 de harina de arroz y 2 de ralladura de limón. Sacamos un poquito. Ralladura de naranja, no sé qué les dije. Ya estoy cansada. No sé qué dice. Recién me sumo, la veo desde el principio. Ah, qué bien. Pues muchas gracias. No veo bien el nombre, pero creo que dice Mechi. Vale. Y ahora vamos a poner 2 gramos. Esta es de naranja. 2 gramos es bastante. ¿Se acuerdan cuando pusimos el limón? El limón no, la miel, que pusimos 1 gramo y era muy poquitito. Pues 1 gramo de miel no es lo mismo que 1 gramo de ralladura de naranja. Aquí los tenemos todos. La naranja no se va a disolver, va a ser un exfoliante. Lo que sí se puede, tampoco se disuelve mucho el arroz. Lo que sí lo hidratamos, pero yo a ver cómo queda. Ustedes tienen que hacer y ir probando. Lo vamos a poner tal cual. Lo que sí vamos a tratar de que esté un poquitito más caliente, no hirviendo ni perdiendo lo que es la humedad, pero un poquito más caliente para que se disuelva más y se integre, no quede tan arriba. Y a la hora de verter, sí esperamos que baje la temperatura. A ver aquí. Es a seguir controlando porque este tiene como un espejo, entonces no veo qué pasa adentro. Aquí.
Fidelina, que me dice que dice, ¿tienes niacinamida? Yo voy a hacer de niacinamida porque mi hermana ayer me dijo, me estás debiendo los jabones de niacinamida. Me ve y ve un jabón en mi cara. Así que voy a hacer de niacinamida. Tengo pensado hacer algunos con forma de flor y ya se los hago. Lo que pasa es que no me quiero ir comprometiendo mucho porque, claro, a veces me demoro en hacer los videos. Lo voy a integrar para que se vaya disolviendo aquí y esperamos a que enfríe para verter, porque si lo vierto ahora que está un poquito más caliente, igual se me va todo al fondo. Yo estoy usando ahora mismo el de naranja, el que hice con estas cáscaras. Ya se me está terminando y me encanta. Así que este me encanta también. Este tiene leche. Tengo algunos Fidelina de niacinamida ya en el canal. Hay muchísimos, porque yo ya he comprado como 2 o 3 veces niacinamida porque me la voy gastando. Hay que irlos buscando. Pero también pueden hacer uno, si quieren harina de arroz y niacinamida, es muy fácil. A ver, alguien que diga, queremos poner harina de arroz y niacinamida. De niacinamida tienen que saber que máximo un 2%, pero yo pondría un 1. Vamos a poner un 1. Pueden poner de harina de arroz 3%, por ejemplo, y un 1 de niacinamida. Y ahí tienen uno de arroz y niacinamida y queda súper luminoso. O sea, ustedes sí entienden cómo se va a calcular, pueden hacer el que ustedes quieran, no tengan miedo. Pónganse en el tope, máximo 5 o 4, porque puedan decir, yo quiero solo un 2%. O sea, sencillamente pueden ponerse el límite, por menos siempre va a ser mejor. Aquí ya lo tenemos. Ya se van dando cuenta porque las paredes se va pegando, que está bajando la temperatura. A ver aquí. Entonces ahora me tengo que apurar, porque si no voy a perder todo en las paredes. Ya me está quedando un poco alcohol, voy a tener que ir a buscar más. Entonces, de esta manera, mi cáscara de naranja, que es muy pesada, no se me va a ir abajo. Son pequeños trucos que también les viene bien que me vean a mí o que vean a cualquier persona hacerlos. Fíjense de que ya estaba perdiendo temperatura, miren. Porque esto o sea, ya perdió, pero lo eché justito. Cuando sobra así cantidad, a mí me da pena. Bueno, cantidad no, un poquito, pero lo junto, lo pueden poner en otro, lo juntan así, lo pueden poner en uno que tengan vacío y van poniendo todos restos, no para vender, pero para ustedes, y por lo menos aprovechan el jabón. Yo ahora, claro, como tengo 2 jarras, pero esto lo pueden sacar y lo van guardando. Y yo lo que hago también, cuando tengo muchos adornos que me sobran de jabones, los pongo dentro de una media, de las medias que son como de nylon, no sé bien cómo se dicen aquí, pero son las medias de nylon. Por ejemplo, si tengo fresas o cosas así de este tamaño, lo pongo en una media. Entonces le hago un nudo y me baño. Entonces esto lo pueden usar, no desperdicien, porque claro, esto es dinero también. Estamos haciendo esto para ganar dinero y no podemos desperdiciar lo de adentro de las ollas. Voy a traer el otro y les voy a decir el que sigue. El de limón va a ser prácticamente igual, pero le voy a poner el aceite, así que les tengo que explicar. Vamos a usar glicerina, yo aquí puse transparente, pero vamos a usar la blanca, harina de arroz, ralladura de limón, aceite vegetal y vamos a usar la fragancia de limón. El aceite vegetal yo les voy a mostrar, pongo esto en remojo y ya vengo. Pero si quieren hacerlo ahora, sería harina de arroz, ralladura de limón y aceite vegetal. Ya vengo.
Pues ya estoy aquí. Para este, que ya nos quedan dos, el de limón y el de coco. Para este, que lo podemos hacer con transparente, porque tengo aquí la base transparente, y usamos esta que queda blanca para hacer el de coco, que va a combinar mucho más, para no tener que ir a buscar blanca. Entonces, lo que vamos a hacer es, ponemos harina de arroz, ralladura de limón y aceite vegetal. Lo que les iba a contar, que lo conté al principio, el que yo voy a usar es el de girasol alto oleico. Siempre digo girasol no, pero no digo girasol alto oleico no. El alto oleico no va a enranciar tan pronto. No es importante la marca. La marca es esta o esta, no sé. Lo importante es lo que dice ahí, alto contenido en oleico. Eso significa que no va a enranciar. Si ustedes usan un aceite, como por ejemplo el coipe, que se suele usar mucho, ese sí va a enranciar, porque no es alto oleico, aunque creo que ese es de maíz. No sé si será de maíz o de girasol, creo que ese es de maíz, pero este es mucho mejor que esos. Pueden usar el que ustedes quieran. Importante que sea ligero, lo dije al principio. Ligero significa que se mueve así, es ligero. No es como el de ricino, que es espeso, que sea ligero. El que quieran. Pueden hacerlo con almendras también, que es también ligero y me gusta porque es transparente. Pero yo lo voy a hacer con este. Vale, entonces vamos a poner y nuestra harina de arroz la vamos a disolver en el aceite. Ya no tenemos el problema de agregar cosas. Tengo aquí. Vale, voy a poner esto. Están todas calladitas. Nadie me dice nada. Ahora que estoy con las gafas leyendo de lejos. 3 gramos de harina de arroz. Y le vamos a poner 1 gramo de ralladura seca de limón. Espero que alcance. Porque cuando estaba, se prepara igual que la de la naranja. Y yo creo que hay un video que es de limón. No sé si hay o lo tengo que subir, pero es de la misma colección cuando hice la naranja. A ver si me alcanza. Voy a tener que hacer más. Realmente no rinde mucho porque hice como 2 o 3 limones y fue muy poquito lo que se sacó. A ver, 1 gramo. Yo creo que no va a alcanzar. No alcanzó. Voy a completarlo porque a efectos de demostración es lo mismo. Voy a completarlo con naranja para que ustedes vean cómo queda, pero tiene que ser 1 gramo de limón y quedó 0,25. Una cosa es importante cuando utilicen jabón de limón, usar mucho protector solar y preferentemente usarlo por la noche, no por el día el jabón, porque al ser fotosensibilizante puede producir manchas solares. Estamos usándolo para exfoliar y para aclarar porque aclara la piel, pero si lo usan y salen al sol sin protector solar, van a hacer justamente lo contrario. Voy a hacerlo, como tenemos estas partículas, lo voy a hacer con el transparente, porque ya queda uno solito.
Entonces abrimos la transparente y dejamos el otro para el de coco. Mari Carmen, que está súper atenta. Ay, esto está... Voy a abrirlo con una tijera. Ya traje más alcohol. Aquí vuela el alcohol. Voy a cortar 100 gramos. Aquí, importante poner en gramos. 100 gramos justo. Y al otro ya tenemos también 100 gramos. Lo cortamos en cubitos pequeños. Así que ya saben, los que se reincorporan ahora, al principio de la transmisión les conté bueno, que tenía otro canal en donde voy a hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que como no son jabones, no lo puedo poner porque YouTube es como que se confunde y me deja de mostrar. Entonces no puedo salir del tema de los jabones o de lo que vengo haciendo porque cuando hago aceites o cosas así, no me muestra. Es una cosa que hago el video y me miran 30 personas y después hago un jabón y me miran 2000. Entonces, por eso hice el otro para hacer, que también voy a poner los aceites y todo porque son importantes, pero el otro es más para hacer cosas sí que no son jabones, como por ejemplo tónicos faciales. Tengo unos bálsamos faciales reparadores y muchas cosas así con plantas. Tengo unos tónicos que seguramente ya los empieza a hacer el lunes, así que el que le interese se llama Un ratito con Verónica. Se pueden apuntar ahí. Luego se los dejo escrito. Esos, hay formulaciones como para vender, pero son más que nada artesanales caseras para ustedes. Para que empiecen a conocer las plantas y para que empiecen a conocer las cosas, para que tengan idea de aditivos para los jabones. Y también como compañía, porque por ejemplo, ayer fuimos a la orla de mi sobrina, entonces no grabé la orla porque había mucha gente y por los derechos de imagen no puedo mostrar, pero sí les mostré el camino y les fui contando cosas. Hay mucha gente que mira también para compañía. No te preocupes, aquí estamos. Gloria. Queda uno. Que pone, en Argentina no existen fragancias o son aceites esenciales mentirosos. Hay mucha estafa con los aceites esenciales. Las fragancias es bastante difícil hacerlas. Igual pueden perfumarlo, es que no sé. Yo voy a hacer agua de lavanda y de rosas, pero justamente eso no sirve para los jabones. Es lo que lo va a desestabilizar. Por eso digo tónicos faciales. Las fragancias, esta se llama esencia aromática. A ver si lo ven. Esencia aromática. Ya lo tenemos aquí. Y como tiene poca temperatura, ya agregamos
el limón. Yo le puse naranja también, pero eso es porque no me alcanzó. Pero la fórmula real es con limón. Que pueden hacer cambios, sí, porque es cítrico, pero claro, si la quieren repetir para un cliente no va a quedar igual, pero yo lo hago para que ustedes vean con el transparente cómo va a quedar. Es limón. O sea, en su mente va a ser limón. Aunque el limón queda más amarillo. Hay un video en el de las cáscaras. Voy a ponerle este alcohol. Que ya van a ver el jabón de limón queda muchísimo más amarillo. Ven, yo lo paso por aquí y uso lo que es el atomizador. Y hay que hacerlo rápido. Vamos a ponerle la fragancia de limón. Más o menos 15 gotitas. Ya saben, para rostro máximo 2%. Por eso es que tampoco soy tan estricta en calcular las gotas, porque 2% es muchísimo. Yo no estoy poniendo 2%, pero huele bastante a limón. Vamos a usar este. Yo creo que algunos ya se pueden hasta desmoldar. Ponemos alcohol. Este es el de avena. En realidad es como les muestro en los videos. Miren, a mí me quedan bien. O sea, la fundo, la revuelvo y luego cuando vierto queda bien. Digo porque Fidelina dice, creo que es Fidelina si no me confundo, que dice que hace lo mismo y no queda igual. Yo hago así. No es tan difícil, es controlar. Por eso también es bueno que ustedes vean el tiempo que yo estoy. Yo les pongo cámara rápida porque si no es aburrido. Vamos a ver, les digo el otro y hace el último. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 10, pero como tenía 11, que este es buenísimo porque este es de aceite de coco y, bueno, arroz y aceite de coco. Le vamos a poner este también. Cuando trabajamos con aceite de coco, para que ustedes vean, aquí yo tengo calor, pero en realidad no está tan calor porque este aceite está sólido. Si ustedes lo tienen sólido es porque están frío, hace frío. Si ustedes lo tienen líquido es porque hace calor. Ya cuando hagamos que sea más entrado el verano, estamos medio a media. A ver, yo creo que hay una chica de Gran Canaria. Yo estoy en Tenerife. Aquí hace calor en el sur. Entonces, pero bueno, estoy sorprendida de que está bastante sólido, porque en realidad hace calor. No sé cuántos grados habrá, pero es un día de principios de verano, parece. Vamos a poner, este no lo puedo mover, esto sí, así hago un huequito para aquí. Han quedado preciosos. Importantes envolverlos en papel de film prácticamente inmediatamente que los terminan, para que no agarren polvo y para que no pierdan humedad. Aquí tenemos los 100 gramos que habíamos reservado. Vamos a poner esperen un segundito. El de limón, bueno, ya sabemos que hicimos trampa, pero bueno, yo por lo menos hago el jabón. Y yo creo que habrá mucha gente que hace el jabón, pero después muestra otro resultado. Vale, a ver si este lo voy a tener que ir a buscar uno, porque claro, no podemos contaminar con el limón.
Luego, que lo dije en el otro canal, si Mari Carmen lo vio, el otro día estuve en un herbolario y conseguí cantidad de tés como para hacer infusiones y para hacer cosas. Pero una de las cosas que comenté en el video, que vamos a empezar a trabajar en este canal con mucílagos. Los mucílagos es el gel que va a producir la chía y el lino, porque hemos trabajado con muchísimos aditivos, pero todavía no hemos trabajado con esas semillas que van a tener ese gel. Se trabaja un poquito diferente. O sea que tienen que seguir mirando los videos porque de momento saben una formulación muy básica, muy sencilla, pero podemos seguir mejorando. Vamos a poner, ya traje todo lavadito y es la última vez. Vamos 4 horas y ya lo estamos terminando. Y eso que yo he explicado muchas cosas. Fíjense en que hicimos 11 jabones. 3 gramos de harina de arroz y 3 gramos de aceite de coco. Voy a poner 3 gramos primero de aceite de coco. A ver, ¿qué es lo más? Puse 4. Importante sacar todas las cosas que ustedes van haciendo, todos los pasos que hagan, importantísimo apuntarlos. Si ustedes empiezan a acostumbrar, ahora hice esto y puse 4 gotitas y ahora hice esto y puse tal y tal, vayan apuntando todo, porque a la hora de volver a repetir, o igual, ustedes dicen, este jabón le hice esto, recuerden de que yo puse 0,25 de limón y completé el gramo con naranja. Imagínense de que esto yo lo vendo y hay alguien que me dice, me encantó ese jabón, quiero uno igual. Si yo no apunto qué variante hice que es válida, porque en realidad hay que respetar el porcentaje. Si yo no apunto, nunca la voy a poder repetir porque luego hago otra cosa y otra cosa, entonces al final no me voy a acordar. Entonces, todo lo apuntan con fechas. Hagan de cuenta que no pueden recordar nada. Todo lo tienen que apuntar. Y vamos a poner 3 gramos de harina de arroz. Yo también apunté las fórmulas para hoy. Pero, bueno, voy a poner 6 porque, o sea, voy a poner 3, pero como no puse la tara, va a tener que marcar 6 la balanza. Yo ya estoy cansada, pero no cansada de hacer jabón. Tengo muchísimo calor aquí. Al final, bueno, tenemos el del molinillo. ¿Se acuerdan? Que como no lo... Pero quedó igual. Quedó muy bien molido. Aquí saco el del molinillo. Pues ya tenemos 6. Pues ya tenemos. Este es el último. Fue que pesé las cosas. Ahora lo voy a... Lo vamos a cortar. Tenemos aceite de coco y tenemos la harina de arroz. No saben lo que huele la fragancia de limón. Estos han quedado divinos. No lo quiero mover. Aquí tengo otro molde. Este le he puesto cosas que se ha mojado un poco. Siempre traten de que los moldes estén limpios y guárdenlos limpios porque todo se le pega al molde. Todo se pega. Antes que pregunten, las cáscaras de limón, el café o lo que sea,
todo encapsulado. Si ustedes ponen por arriba, luego junta bicho. Entonces es mejor todo así como lo hicimos aquí. Aunque quede bonito una rodajita de naranja por arriba, se puede poner la rodajita de naranja en el medio. Ahí sí se puede poner, pero por arriba, superficialmente, no, porque realmente se va a quedar fea. Ya estamos terminando, ya les levanto la cámara. Dice, me suscribí a tu canal un ratito con Verónica. Acabando el live me voy a ver el otro canal. Ah, ustedes miren. A ver, a mí me encanta hacer jabones, pero también me encanta hacer otras cosas. Como por ejemplo, me encanta hacer los tónicos faciales, las cremas, los serums. Cremas no he hecho nunca, pero hay unos pequeños serums que sí. Y todo en esta vida se puede aprender. Que yo soy muy seria. Si las cosas no salen bien o no lo sé hacer bien, no lo voy a poner. De todas maneras, ese canal va a ser muy hablado para que sea más fácil editar. Y va a ser así, al natural. Lo que les expliqué el otro día de las ojeras está muy bien. Mi hija se quedó pegada mirándolo y yo creo que les va a gustar. Para mí es mucho más fácil editar y yo creo que a ustedes les encanta porque el de las ojeras no me lo ha mirado mucha gente y yo creo que no me conoce. Pero el otro que hablé del colágeno lo ha mirado cantidad de personas porque, bueno, tanto mi hermana trabaja en una farmacia, mi madre toda la vida ha estado vinculada a la belleza en una peluquería y a su vez estudió farmacia, o sea, como auxiliar de farmacia, en donde les hacen hacer pequeñas formulaciones y cremas. Entonces, de ahí puedo tener muchas ideas para hacerlas de una manera seria. También tengo conocidos que son chicas químicas y todo, entonces me pueden dar una mano. Yo, la verdad, crema no he hecho nunca. He hecho bálsamos y todo, pero bueno, yo quiero hacer para mí, con extractos. Y tengo para hacer aceites también, que esas cosas sí he hecho y son muy sencillas. Muchísimos de los tónicos no, ya les digo, no son como para vender, pero sí, no son porque de repente pueden durar una semana, 10 días, pero sí pueden servir para nosotros, porque se pueden hacer muy sencillo con el agua de los pétalos de las flores que tenemos en casa. Entonces, si tienen geranio, les tengo que enseñar la técnica para destilarla, que yo creo que lo puedo hacer la semana que viene. Es muy sencilla, entonces hacemos agua de geranio y de la misma manera pueden sacar agua de lavanda, pueden sacar agua de caléndula, de cantidad de cosas. Entonces, les puede servir para ustedes y de esa manera van aprendiendo los aditivos. Claro, yo no puedo ponerme a hacer aguas de cosas en el canal de los jabones porque o la gente le pone el agua al jabón y se va a estropear o no va a entender. Pero eso, bueno, es como compañía y un poco de cosas así como para chicas. Ya le puse el aceite, no sé si se dieron cuenta, el aceite de coco con el calor ya se fundió. O sea, este jabón es de coco y tiene la harina de arroz. Y ya terminamos. Les voy a desmoldar algunos y luego les puedo hacer un video resumen. Entonces ahí ya les pongo el PDF porque este video no lo va a ver nadie, son 4 horas. Mejor es hacerle un resumen, al menos con un PDF. Entonces les doy todo para que lo miren. Les explico algo y les muestro cómo quedaron los jabones. Y ustedes se descargan en el comentario fijado, yo les pongo el PDF, seguro va a ser mañana, así que estén pendientes, porque aquí ya son 10:30 y tengo que acomodar todo y bueno, tengo que hacer el PDF, entonces mejor mañana y yo se los hago. Este es el de coco, este no lo vamos a poder ver, este quedó una blancura. Así que bueno, ya me saco los guantes, voy a desmoldar al menos alguno.
para que los vean. Voy a llevar algo. Ya terminé con todas las fórmulas. A ver, me saqué el guante y al final, ay, bueno, igual se los voy a mostrar sin guante porque ese se rompió. Voy a sacar esto. Voy a sacar, este es el de miel. Aquí, este es el de miel. ¿No están viendo? Este es el de miel. Ha quedado divino. Me encantó. Les tengo que poner miel. Porque después, no sé cuál es. Le pongo aquí miel. A ver si pueden verlo. Este es el de café. Miren, el de café no se fue todo el café al fondo. A mí me quedó bien. Por eso les digo, la temperatura controlada. Si no, se les va todo al fondo. Después aquí, que ha quedado así, con un pelapapa le pueden hacer el bisel. O con un cuchillo le pueden hacer el bisel para que queden bien. Este es el de café. Lo pongo por detrás. Aquí, así se ve. No quiero tocar este. Miren el de chocolate. El de chocolate quedó precioso. Me encantan estos moldes. Hay que ponerle atrás, si no, no sabemos cuál es cuál. El de limón no los voy a poder desmoldar. Este es el de matcha, que ya sabemos. Fíjense en que quedó guapísimo. ¿Quién puso? Maritza. Quedaron bien. Sí, en el fondo tienen esos puntitos, pero a mí me gusta. Lo que pasa es que, claro, pueden ponerle un poquito más de glicerina y lo disuelven, pero yo creo que el matcha es así, porque quedó bien. Le ponemos la etiqueta. Importante, no vayan a vender un jabón de cacao por otra cosa que puede dar alergia. O sea, siempre tienen que tenerlos bien identificados. Voy a ponerlo aquí, así se ven todos. El de limón lo voy a poner aquí aparte, porque está fresco. Así les pongo todos los otros. Este molde lo compré en AliExpress. Este es el de avena. Todos tienen harina de arroz. Este me encantó, el de miel. Es súper blanquito. Es una infamia ponerle mica porque ya tienen unos colores hermosísimos. Este es el de avena, el que habíamos dicho para Gabriela, que podíamos mejorar la fórmula. Se lo hice de corazón. Está precioso. Pues este es para que te hagas tú y te acuerdes de mí. Así como cuando yo use este me voy a acordar de ti. Y aquí tenemos más. Este es el de coco. Miren todos los que hicimos. A que nunca vieron así que hicieran tantos jabones. Pues así me puedo pasar haciendo 50. Este es el de cúrcuma. Fíjense en qué bonito que quedó todo disuelto. Ahora queda envolverlos. Este es el de cúrcuma. No le puse nombre porque, bueno, ya sé, pero preferentemente cuando son blancos, sí. Este es el de aloe. Miren. Aquí viene aloe. Miren, aloe, le pongo aquí. Y miren leche. Si le hubiéramos puesto, era lo que yo les decía. Miren.
Este se deformó un poco porque, mire, todavía están blandos. Por eso yo digo, háganlo y déjenlo enfriar bien. Este es el de aloe blanco. Este hubiera sido totalmente blanco. El aceite que le puse, el que puse de coco, el aceite de coco que puse fueron 3 gramos. 3 gramos de coco. Al que le puse, ahora se los muestro uno por uno y les leo la fórmula. Para que vean cómo cambia, no sé si notan el amarillo. No sé si ven que uno es más amarillo que el otro. Por la fragancia, por la fragancia. ¿Se acuerdan que les comenté? Este es el de leche. Este es el que quedó más desarmado, pero porque lo saqué antes. Este es el de aloe. Lo voy a tener que poner aquí. Y este es el de leche. Me da no sé qué sacarlos porque claro, todavía los toco y el moldecito está caliente. Este lo saqué y quedó medio ahí deformadillo porque todavía está caliente. Estos sí que han sido los primeros, así que este lo dejo y luego yo les muestro en el video cómo quedan. También tengo el de limón. Tienen que ponernos el molde bien. Voy a poner la cámara para que me vean y les leo la fórmula, pero yo les pongo un PDF bien. ¿Tienen videos? Se los voy subiendo. A ver ahí. Tienen videos con fórmulas. Tienen un video de fórmulas, de 20 fórmulas, que lo subí en febrero, el 25 de febrero, y tienen un video de fin de año, no sé si de fin de año o de Navidad, también para el Día de la Mujer también. Es un video solo con fórmulas. Así que bueno, les voy a hacer un video solo con fórmulas, con estas fórmulas, que seguramente como este video tiene que verlo más personas, igual el lunes se lo subo, así tienen tiempo para verlo hoy y mañana, y ya el lunes les pongo todo. Les voy a ir diciendo, a mí me encantaron, quedaron preciosos. Bueno, voy a empezar. Sería el jabón de miel, 100 gramos de base de glicerina, el de miel es este, que dice miel, aquí, este es el de miel, dice 100 gramos de base de glicerina, 3 gramos de harina de arroz, 1 gramo de miel y de 10 a 15 gotas de fragancia de miel. Este también es riquísimo, la fragancia de miel. Es esta, por si la quieren comprar, que es de gran velada, es esta. No sé si la tendrán, esta era una colección de Navidad. A ver si la ven. Esta. Huele exquisito. Yo no, esta nueva, no había hecho ningún jabón y huele exquisito. Luego, les digo, el de miel para piel seca, sensible, normal, madura, para uso diario. Luego tenemos el de cúrcuma, anti-manchas y anti-acné. 100 gramos de base de glicerina, 3 gramos de harina de arroz, 1 gramo de polvo de cúrcuma. No modifiquen la receta y pongan más cúrcuma porque queda bastante fuerte. No pongan más. Le voy a poner aquí, me encantó. 1 gramo de aceite. Yo usé el aceite de girasol alto oleico y de 10 a 15 gotas de fragancia y le puse peonia. Quedó riquísimo. Ayuda a desinflamar los granitos, regula la grasa, unifica el tono de la piel y ayuda con marcas de acné. Para piel grasa, mixta o con acné. No se pasen de cúrcuma, porque la cúrcuma puede manchar el rostro si se pasan. O sea, la fórmula que yo les enseñé para hacer lo que son las fórmulas sirve, pero tienen que conocer bien los aditivos, porque hay aditivos que no pueden pasarse, porque son muy delicados. Luego, arroz y café, todo tiene arroz.
pero este es arroz y café. Exfoliante renovador, 100 gramos de base de glicerina, 3 gramos de harina de arroz, 2 gramos de café molido y de 10 a 15 gotas de fragancia. Yo puse vainilla. Tiene ese toque de café que no compite con la vainilla, pero quedó muy rico. Exfoliación suave y profunda, activa la circulación, revitaliza la piel cansada, suaviza la textura áspera, para piel normal, mixta. No recomendado para piel muy sensible porque es exfoliante. Las cosas exfoliantes no se recomiendan para piel sensible. Les leo el siguiente. Arroz y avena. Aquí yo lo puse hipoalergénico, para que vean que no, como así, extra suave para Gabriela. No sé si hipoalergénico, ultra suave. El de arroz y avena, es que es la combinación hasta para bebé, si no le ponen fragancia. 100 gramos era este de corazón, este es el de avena, arroz y avena. 100 gramos de base de glicerina blanca, 3 gramos de harina de arroz y 3 gramos de harina de avena, que habíamos dicho 3 y 3, y con el de leche también. 10 gotas de fragancia. Yo puse rosas. Calma irritaciones, reduce rojeces, limpieza suave, ideal para dermatitis ligera. Tipo de piel sensible, seca o piel infantil, inclusive para bebés, sin fragancia. Arroz y cacao, este me encantó, quedó precioso. 100 gramos de base de glicerina blanca, 2 gramos de harina de arroz, 2 gramos de cacao y de 10 a 15 gotas de fragancia de vainilla o chocolate. Yo creo, yo no me acuerdo si pusimos, ¿ven? Tienen que apuntar. Si vamos apuntando ya luego lo sabemos. Ahora hay que mirar el video para ver si pusimos o no. Yo no me acuerdo, yo creo que no le pusimos porque el chocolate ya tenía, huele a chocolate, pero claro, yo huelo a todo, el de limón huele muchísimo, entonces ya no me doy cuenta. Propiedades del de chocolate: antioxidante, ayuda a prevenir líneas de expresión, nutre profundamente y deja la piel suave. Eso es porque yo hago la combinación de la harina de arroz con la glicerina, que va a hidratar siempre, y con el cacao, entonces saco las propiedades en general, no es que haya hecho estudios. Piel madura, piel seca y piel normal. Luego, el arroz y té matcha. Este quedó precioso. Aquí. Pusimos 2 gramos y medio de harina de arroz y 1 gramo y medio de té matcha. 10 gotas de fragancia fresca. Habíamos puesto, creo, de limón, por eso huele todo a limón, porque tengo 2 jabones de limón. Antioxidante, limpia poros, reduce puntos negros y refresca la piel. Tipo de piel: piel grasa, piel mixta, piel con poros abiertos. Luego tenemos el de aloe, es este. Arroz y aloe, regenerador post-solar. 100 gramos de base de glicerina, 3 gramos de harina de arroz, 1 gramo de gel de aloe vera, 10 gotas de fragancia fresca y yo puse brisa marina. Este también huele muchísimo. Refresca, calma quemaduras solares leves, ayuda a regenerar la piel, hidrata profundamente y es para piel sensible, irritada, piel expuesta al sol. Luego, arroz y leche en polvo, es este. Al ponerle, cuidado, porque me hubiera gustado mucho más que quedara blanco, pero lo hice, huele a fresa y nata. Tampoco hubiera sido mejor el de flores, pero lo hice para que ustedes vieran cómo cambia el color según la fragancia. Yo creo que ahí se aprecia que este está más color marfil, no está blanco como este. Podría haber quedado así si nuestra fragancia no hubiera tenido color. Viéndolo solo no se nota, pero esto me lo coloreó. Así que cuidado al elegir las fragancias.
siempre tienen que hacer pruebas, ensayo, error, y van viendo y van apuntando. Ya les digo, esa fragancia los deja de este color, depende del diseño. Me hubiera gustado leche y arroz que hubiera sido así, porque hubiera quedado mucho más bonito, pero la fragancia los colorea. Bueno, arroz y naranja, que es este, ahora se lo saco. Yo creo que ya los desmoldamos con cuidado, pero este ya enfrió del todo. Les ponemos aquí naranja. Fíjense, no sé si notan los puntitos. No se va al fondo si controlan las temperaturas. No sé si ven los puntitos. O sea, no está todo en el fondo. Son 100 gramos de base de glicerina, 3 gramos de harina de arroz, 2 de ralladura de naranja y 10 gotas de fragancia de naranja. Aporta luminosidad, ayuda a controlar la grasa, aroma energizante, exfoliación ligera para piel grasa, mixta o apagada, porque la naranja, al tener vitamina C, es lo que va a dar muchísima más luminosidad. Una de las cosas importantes que yo hablé en el canal de Un Ratito con Verónica es del colágeno. Una de las cosas que regenera muchísimo el colágeno es la vitamina C. Así que yo uso este jabón, no este, el que hice en el video anterior de naranja, me lo pongo por la parte de las ojeras así, y lo voy haciendo así para abajo, entonces lo voy haciendo, luego me lo enjuago y me pongo crema, pero me encanta porque tiene vitamina C. Tienen que mirar el video, porque una de las cosas que regenera el colágeno es el caldo de hueso. Entonces les hablo del caldo de hueso, lo pueden hacer en casa. Y ahí van a regenerar la piel desde adentro. Luego, arroz y limón, que es este sí está blando, se los muestro después, que le hicimos un poco de trampa y como lo moví se ha quedado ondulado, así que cuidado, no muevan, ven que se queda ondulado. Pero bueno, también es bueno que vean lo que no hay que hacer, es que tengo que ir moviendo. El de limón, que está aquí, 3 gramos de harina de arroz, 1 gramo de ralladura de limón, 1 gramo de aceite de girasol alto oleico y 10 gotas de fragancia de limón. Ayuda a limpiar poros, reduce brillo graso, refresca y mejora la apariencia de manchas leves. Para piel grasa o mixta, usar protector solar durante el día, preferentemente por la noche. Va a ser una exfoliación, también va a tener vitamina C, pero el limón, por su ácido cítrico, lo que va a hacer puede provocar el efecto contrario con la exposición solar, entonces en vez de aclarar va a manchar, así que siempre que usen limón, protector solar. Luego, el último, que también, el último no lo podemos, es este, que quedó súper blanco, es el más blanco, por eso me da pena no usar el transparente para el de coco. 100 gramos de base de glicerina blanca, 3 gramos de harina de arroz, 3 gramos de aceite de coco, 10 gotas de fragancia. Pueden poner la fragancia que ustedes quieran. Yo no me acuerdo cuál pusimos. Seguramente alguna de flores o algo. Luego, nutrición profunda, repara la resequedad, suaviza zonas ásperas, hidratación prolongada, porque estamos trabajando con el coco. Luego, para piel seca, para piel madura, especialmente para codos, rodillas y talones resecos, por la hidratación del coco. Así que bueno, ya dice, yo no alcancé a apuntar. Pueden mirar el video de vuelta. Yo para el lunes les hago como un mini video explicando todo lo que dije y les pongo el PDF. Aquí, cuando tenga el PDF, mañana también se los pongo y se los descargan. Pero el lunes, así dejo que miren el directo los que no lo han visto mañana domingo, el lunes les subo el PDF. ¿Sí? No sé si me quieren decir algo más o ya que no veo muy bien.
no sé, o ya terminamos, eso como ustedes quieran. Yo ya hice 11 jabones. No, yo creo que va con retraso. Yo hablo, digo algo y ustedes eh, demoran un poquito en contestar. Les pongo aquí. Ariana, estuvo genial. ¿Te gustó, Ariana? Fidelina, Fidelina. Tengo dos personas que tienen una taza Babel Dream. Y yo también tengo una. Esta yo no la pedí de la tienda. Porque, dice, en lugar de fragancia se puede colocar aceite esencial. Sí, sí se puede colocar aceite esencial. El aceite esencial va a tener más propiedades que las propiedades que yo les estoy contando. Yo porque estaba haciendo para la gente que quiere empezar, que no tiene para invertir gran cosa, entonces puede poner fragancia o puede no poner nada, no pasa nada. O pueden poner aceites esenciales. Lo que les decía, yo para no, porque YouTube, la tienda de YouTube, a nosotros nos deja poner nuestro logo y poner nuestras cosas, entonces hace, vende tazas y vende cosas y todo, que a nosotros nos dan una parte y otra parte va para YouTube. Pero yo, para no pedirle a Estados Unidos y demorar cantidad y todo, me la mandé a hacer aquí, pero ha quedado bastante blanca, porque es el logo, pero es la taza de aquí. Pero ustedes la pueden conseguir, dice, cualquier arroz. Sí, cualquier arroz está bien. La pueden conseguir en la tienda del canal. Yo voy a hacer uno con el logo rosa y seguramente le saque algunos jabones, fotos, y haga algunas tazas así con jabones. Así que si quieren ya las van a ver. Cualquier arroz, siempre y cuando esté crudo. Yo mostré el arroz, lo tengo aquí. Yo mostré el arroz, lo pasamos por molinillo. Luego se tamiza, fue lo único que yo no hice, porque yo ya lo tenía hecho, y luego se va agregando, pero es con arroz. O sea, yo para hacer esto hoy gasté 8 euros, que fue el kilo de base de glicerina. Hice 11, o sea, 8,80, pero bueno, si hubiera hecho solo 10, hubiera gastado 8 euros. El resto ha sido cosa que yo tenía en casa. O sea, de que ustedes pueden venderlos, pero miren, esto hay que envolverlos en papel de film. Estos están preciosos, los ponen en una cajita y quedan hermosísimos. Este es de miel, quedaron divinos, a mí me encantan. Únanse, que para, por lo menos que YouTube nos empieza a mostrar, creo que son 242 lo que hay. Tienen que haber 4.000 horas y yo creo que vamos 15, porque empecé esta semana, tengo 3 videos y son 15 y 242 suscriptores y con hoy seguro que se van a unir más. Pero bueno, yo ya las voy a dejar porque cuando vaya al patio, que está mi esposo ahí, me va a decir, otra vez un directo tan largo. Pero bueno, ella sabe, es que vamos 4 horas 40. Así que bueno, ya les preparo un video para el lunes. Y yo creo que va con retraso. Bueno, se puede usar harina de arroz, la que vende. Sí, sí. Nosotros hicimos harina de arroz, la hicimos casera, porque si yo les digo, vayan al supermercado a comprar harina de arroz, yo estoy en España. En España está Mercadona y lo vende, creo que sale 80 céntimos el kilo. Pero claro, hay muchas personas que no. Entonces, como esas personas igual no consiguen o algo, les expliqué cómo se hace la harina de arroz. Hay personas que miran de Tailandia, de Somalia, bueno, de México, de Venezuela, de Argentina, esos lugares igual sí consiguen harina de arroz más fácil, pero hay otros lugares que no. O igual por la traducción tampoco saben cómo es que se llama, igual la consiguen, pero no saben cómo es. Entonces es por eso que les expliqué, hay que poner, bueno, yo creo que ya no hay más mensajes, los voy a dejar. Muchísimas gracias, ya no sé cuántos habrán ahora, pero cuando empezamos había 20.104 creo que eran. Así que bueno,
Ahí que me ponen. Nos vemos pronto en otro en vivo. Estaré pendiente. Voy a hacer más. Tengo que aprender a usar bien el programa porque no es apretar un botón y ya está. Si uno lo hace por el móvil, sí, aprieta y pone comenzar, pero para que salga en horizontal hay que poner un programa OBS. Yo estuve desde la mañana a ponerlo y no sé si lo configuré bien o no. Al final toqué y yo creo que directamente con la webcam salió. Pero para mí es mucho más fácil hacer así, porque si yo hubiera hecho el video hubiera pasado al mismo tiempo y ahora me toca editar. De esta forma, pues puedo hacerlo mucho más dinámico. También tengo que hacer directos para los miembros, que ellos también tienen un poquito más de mimo. Así que bueno, voy a tratar de hacer más directos y bueno, eso, y para enseñarles y hacer jabones y que todos aprendan y que todos ganemos con los jabones. Pues estoy leyendo comentarios. Un saludo para Marisa, para Mireia, para Ariana, para Aide, Ariana para Magdalena, y bueno, ya los dejo, Mireia, bueno, también Fidelina, son los últimos que estoy viendo, pero ya sé que estuvo mucha más gente, y otra gente, como por ejemplo Cruz, que cumplió años esta semana, y le mando un saludo, me dijo que no podía estar, que lo mira diferido. A mí me da igual. Aparte otra cosa, si lo miran diferido les van a poner propaganda, si lo miran ahora no tiene nada, así que si lo miran diferido para mí mejor, mírenlo en diferido las veces que lo necesiten, así que bueno, los dejo, ya pueden ponerse a hacer jabones y yo ya me voy a descansar, estoy muerta de calor de estar aquí. Bueno, un besito, pórtense bien y nos vemos en el próximo directo. Síganme en el otro canal y en el de las velas también. Así aprenden porque quiero hacer cositas para que lleve Ornella a vender, que es mucho más útil y pueden complementar los puestos. Pueden hacer cantidad de cosas económicas y pueden hacer una cestita y poner un coletero o pueden hacer una cestita y poner un estuchecito. Todo puede complementar lo que ustedes vendan. Y si le ponen alguna cosita curiosa, pueden venderlo más caro. Así que síganme en el otro. Si no les gusta el video o algo, pues directamente no lo miran, pero igual pongo algo que les gusta. Así que bueno, un besito. Mari Carmen me está mandando un besito. Mírenlo de vuelta, mírenlo muchas veces y compártanlo. Y si comentan, cada vez que ustedes comentan, a nosotros no nos dan dinero ni porque comenten ni nada. YouTube identifica que algo pasa en el video. Si comentan, si comparten, si dan like, dice, este video es bueno. Entonces, ¿qué hace? Me lo muestra. No me lo va a mostrar al lado de la casa de ustedes, me lo va a mostrar en otro lugar del mundo. Entonces, de esa forma, pues más personas pueden aprender y bueno, yo también puedo ganar alguna cosa, que ya les digo, YouTube por la publicidad paga muy, muy poquito, porque depende de qué país miran. Entonces, pero bueno, es lo que hay. A mí me encanta. Yo si no me pagara nada, haría lo mismo. Así que, bueno, lo que tienen que hacer es compartir, comentar. Yo siempre contesto porque yo sé que si ustedes escriben ahí, activan el algoritmo. Por eso también en Instagram ya yo creo que no voy a poner más el Instagram porque tengo miles y miles de mensajes. Es imposible ya leerlos. Ya hace como un mes que ni los miramos. Y es por eso, porque llegan muchísimos mensajes, pero yo en YouTube sí contesto porque a mí me beneficia. Y aparte que digo, si una persona está un minuto escribiéndome, yo al menos le digo algo. Y si tienen dudas o algo también. Así que de la manera que me ayudan a mí es compartiendo, comentando, aunque digan que feo, esto no me gustó, eso también activa el algoritmo y eso también ayuda. O sea que si hay algo no en mi canal o en otro canal, no les gusta todo lo que puede dar polémica, todo lo que puede activar el algoritmo y favorecen al creador. O sea, mientras que digan algo, da igual si es lindo, feo, lo que sea, todo es bienvenido y el que está de este lado, pues también tiene que saber aceptar. Así que ustedes pongan lo que les guste. Y nada, ahí dice, gracias por la clase, está fantástico. Bueno, ya me despido.
Un beso muy grande y bueno, miren los videos, se pueden suscribir a los 3 canales. A Mari Carmen, que Ornella tiene unos exámenes la semana que viene, pero ya luego, de todas maneras, esta semana yo voy a hacer algo del kéfir para explicarles cómo se cría, o sea, cómo se cultiva los nódulos, porque tenemos mucho kéfir, eso lo voy a poner en el otro canal. Sí se pueden hacer jabones de kéfir, pero no voy a hacer así, porque fíjense de que el kéfir en realidad es como una levadura, entonces no lo voy a hacer así, pero seguramente los haga saponificados. Tengo que ver cómo lo voy a hacer, tengo que tener mucho kéfir para hacer, porque igual necesito medio litro o 1 litro de kéfir. Como mi hija tiene los nódulos, yo también tengo los nódulos, solemos tener bastante, pero le voy a hacer, que Mari Carmen me pidió que le explicara, entonces se lo voy a hacer en video. Le voy a hacer explicándole cómo se hace el kéfir, bueno, en realidad se consiguen los nódulos y se van colando y cómo va fermentando y se va transformando en yogur. La que sabe las recetas es mi hija, pero cuando termine los exámenes ella va a poner en el canal de ella unas recetas de kéfir y todo eso. Pero de momento yo voy a explicar cómo se cuidan los nódulos. Así que si quieren, síganme en el otro canal. Bueno, hasta aquí los dejo. Dice, estoy muy agradecida por este video, me encanta. Muchas gracias, Mirna, Magdalena. Estoy leyendo de lejos los que veo que me salen aquí. Yo sé que comentó muchísimas más personas y tengo 88 likes. Así que, pues muchísimas gracias. Ya me voy, que voy a tener 88 likes de ustedes y mi esposo me va a hacer... Imagínense un día que vino y habían 50 jabones. Me dijo, búscate otro hobby. Ahora tengo este y me va a decir, deja el canal. Dice, hasta pronto, muchas gracias. Les voy a mandar un beso desde aquí, a ver si hay aquí. Les mandé un beso. Bueno, un beso muy grande y ya les hago más videos la semana que viene. Ya voy a terminar. Un besito. Ah, pongan likes, pongan muchos likes. Así me muestran que miren, hicimos casi 5 horas. Imagínense la de propaganda que les van a poner después. Pero pagan céntimos, son miles y miles y miles de vistas para que den 5 céntimos. Pongan likes y ya. Bueno, un saludo, ya me voy.